En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Secretaria, cuenta, por favor. Presidente, se recibió una excusa de la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio que señala que le resulta imposible asistir a la sesión del día de hoy porque tenía agendadas con antelación de varias semanas una reunión con el Ministerio de Hacienda, pero que espera que prontamente se la cite para continuar con la tramitación del proyecto al cual espera asistir presencialmente. Esto es en relación con el proyecto sobre el libro electrónico. Sí, eso iba a decir, ese proyecto sobre el libro electrónico, efectivamente me habían planteado la misma ministra que pudiera venir, aparentemente por lo que vemos tuvo un inconveniente, así que lo postergamos y tratamos de hacer coincidir que ella pueda explicarnos el proyecto. ¿Estamos en algo más o nada más? No hay más cuenta, presidente. Ok. Muchas gracias, secretaria. Bueno, corresponde, tal como plantea la tabla, iniciar un estudio del proyecto de ley que modifica el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios y permite flexibilizar los convenios de pago por impuestos adeudados para apoyar la reactivación de la economía. Así dice textualmente el mensaje. Están invitados para este efecto del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo el ministro Nicolás Grau, la coordinadora legislativa Virginia Rivas y el asesor Fernando Cortés. No sé si están todos porque sí, es que siempre hay que como dejar constancia de todo esto, muy complicado. Y el ministro de Hacienda, de la subsecretaria doña Claudia Sangüesa y el asesor José Alvarado. Vi recién a la subsecretaria, está dando por teléfono, pero está también presente. A ver, ministro, estamos, como uno diría, todo oídos. Entendemos, digamos, y usted lo planteaba, me lo planteó personalmente, que este es un proyecto que la autoridad le da mucha relevancia. Nosotros en esta comisión tuvimos una larga experiencia respecto de los FOGAPES, que fue una institución que sabemos bien tiene su origen hace varios años, varias décadas atrás, pero que fue un instrumento muy importante para el efecto de enfrentar básicamente la pandemia, digamos, y eso fue el objetivo. Nosotros hicimos un seguimiento en su momento bastante intenso de cómo iba operando el FOGAPE. Aprendimos, creo que todos, tanto la autoridad como nosotros, de las dificultades que había a veces en saber exactamente quiénes eran. Primero, quiénes eran los pequeños empresarios, los medianos empresarios, todo aquel que estaba hoy día estaba en alguna lógica sujeto a los vaivenes de los negocios en esta materia. Avanzamos harto en ir acotando ese mundo. Creo que fue una experiencia muy importante, muy interesante, que creo que ayudó básicamente a enfrentar un momento muy difícil. Este FOGAPE, recordemos que tuvo un par de cambios en el intertanto y ahora lo que ustedes están planteando en una situación un poquito distinta ante otra realidad es justamente la flexibilización de los convenios de pago para apoyar a la reactivación, así dice el proyecto. Entonces, la idea es que usted nos pueda ir explicando un poco de qué se trata este proyecto para ver cómo podemos seguir avanzando. Así que, dicho eso, le ofrezco la palabra al ministro de Economía. Muchas gracias, presidente. Hoy día vamos a presentar este proyecto que, como usted bien dice, tiene dos partes. La parte del FOGAPE, este nuevo FOGAPE, el FOGAPE Chile Apoya, y la parte de alivio a deuda tributaria. Esa segunda parte va a presentar sus detalles la subsecretaria Sangüesa. Yo me voy a referir a la primera parte. Entonces, si podemos compartir la presentación, que entiendo que tienen ustedes en su poder. Sí, la tenemos en nuestro poder, pero importante. Ya. Si podemos compartir la pantalla. Eso. O sea, ya. La siguiente, por favor. Un poco de contexto. Lo primero es que este proyecto, como todos los proyectos que hemos trabajado desde el Ministerio de Economía, este es un proyecto que trabajamos en conjunto con el Ministerio de Hacienda, pero en los proyectos que hemos trabajado desde el Ministerio de Economía con las empresas de menor tamaño, la forma de trabajo que hemos tenido es de articulación con las organizaciones de las empresas de menor tamaño, que son hartas, tienen mucha diversidad y también mucho conocimiento de sus temas. Nosotros estamos convencidos que en el codiseño de políticas públicas con ellos salen mejoras políticas públicas. Así fue como el caso
de lo que tramitamos en conjunto del salario mínimo. También en la Comisión de Economía del Senado estamos tramitando la nueva ley de compras públicas, que tiene una dimensión bien importante para aumentar el mercado para las pymes y también para las pymes de regiones. Y en todas estas agendas siempre lo que hacemos es venir al Senado o a la Cámara de Diputados, según corresponda, con un proyecto que ojalá tenga un amplio acuerdo con ellos. Este proyecto consta de 2 medidas que son exclusivamente enfocadas a las empresas de menor tamaño: el FOGAPE, que lo voy a describir yo, y la de alivio de deuda tributaria, que lo va a describir la subsecretaria. Creo que también es importante, para dar cuenta del consenso que este proyecto logra. El proyecto fue aprobado por unanimidad en la sala de la Cámara en votación particular, y antes fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Economía, también pasó por la Comisión de Hacienda. Voy a comentar al final de la presentación cuáles fueron los cambios que se realizaron, porque obviamente hubo mejoras importantes en la comisión, tanto en la Comisión de Hacienda como en la Comisión de Economía. Por supuesto, el interés del Gobierno es avanzar lo más rápido posible con esto, sobre todo, bueno, por las dos partes del proyecto, pero yo diría que lo más urgente es la parte de alivio a deuda tributaria, por cuestiones que van a quedar más claras adelante. Pero es un proyecto que, dado el consenso que concita, nosotros esperamos que ojalá se vote lo más rápido posible. Idealmente, si pudiéramos votar hoy día en general, yo sé que esto depende de ustedes, simplemente un deseo el que estoy manifestando. No se extralimiten sus deseos. Pero es un deseo. Estamos, ya uno cuando uno ya llega al 18 ya empieza, se acerca la Navidad y puede empezar a expresar todos los deseos que estime. Bueno, entonces, en la primera parte, FOGAPE Chile apoya. Este es un FOGAPE que está planificado hasta el 31 de diciembre del 2023. Permitirá otorgar créditos con garantía FOGAPE, que ustedes conocen muy bien. Si hubiera cualquier duda la puedo detallar más adelante. Este es un FOGAPE que, como bien decía el presidente de la comisión, es un FOGAPE distinto porque es un momento económico distinto. Creo que eso es importante resaltar. Los FOGAPEs del gobierno anterior, que bueno, uno puede discutir aquello. Yo tengo mi impresión es que fueron bastante exitosos. Sé que ha habido debate respecto a ese asunto, pero fueron estas garantías en un contexto en que había una recesión como nunca habíamos tenido en la economía, y asociado, ¿no es cierto?, a la crisis sanitaria. Este es un momento que sigue siendo un momento de dificultades económicas, pero donde los problemas están más centrados en grupos específicos. Por eso lo que hace este FOGAPE, como va a quedar claro más adelante, es que genera condiciones especialmente favorables para grupos específicos, sabiendo que el grueso de las otras empresas, las que tienen mejor acceso a la banca, pueden acceder al FOGAPE regular, que sigue existiendo. Entonces es un complemento a lo que existe, y su diferencia principal con el FOGAPE anterior, además de otras que tiene, es que este es un FOGAPE solo para las empresas de menor tamaño, es decir, pequeñas, o sea, micro, pequeñas y medianas. Y después la parte de alivio de deuda tributaria que va a exponer la subsecretaria, es una, como a ustedes les va a quedar claro más adelante, es una propuesta que genera condiciones realmente favorable si uno lo compara con lo que históricamente se ha hecho en esta materia, para que las empresas de menor tamaño puedan repactar sus deudas tributarias y de esa manera generar un alivio importante a más de 100.000 empresas. Es bien sustantivo lo que se hace. Esto ya lo comenté de los antecedentes, así que la siguiente. Ya, déjenme poner un poquito de contexto a la conversación para entender qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Como ustedes bien saben, durante el gobierno anterior, que se tuvo una situación económica bastante más compleja, se hicieron 2 FOGAPEs especiales, es decir, 2 FOGAPEs que se sumaron al FOGAPE regular. El FOGAPE regular existe desde los 90 y eso existe durante todo el año. Es permanente, exactamente. Ahora, ¿a quiénes llegó? Déjenme primero dar una mirada general. Insisto, yo sé que cuando esto se discutió, y en esto hay que aprender de aquella experiencia, por parte del gobierno en ese momento se dijeron números mucho más altos de los que se llegó finalmente. Pero cuando uno ve los números a los que se llegó de forma desprejuiciada, se da cuenta que fue un programa de gran alcance. Entonces, este fue un programa entre los dos, entre el FOGAPE COVID y Reactiva. Se llegó a casi 350.000 empresas, con 506.000 operaciones, porque algunas empresas tuvieron más de un crédito. 252.000 de estas 500.000 operaciones, de estos 344.000 empresas, 252.000 fueron en el primero, en el FOGAPE COVID, y 191 en el Reactiva.
Ahora, cuando uno ve a quienes le llegó los montos, que es lo más importante, porque verlos por empresa, como la mayoría de las empresas en Chile son empresas de menor tamaño, uno si vea cualquier cosa por empresa, siempre la mayoría de las cosas, la gran mayoría va a llegar a las empresas de menor tamaño. Lo importante acá es verlo por montos. Por montos, lo que podemos ver es que a las MIPES, es decir, a las micro y a las pequeñas, les llegó entre un 30 y un 40%, a las medianas entre un 26 y un 20%, dependiendo, y a las grandes en torno al 40%. Como comentaba, yo honestamente creo que habían, a mi juicio, razones, si me permiten la redundancia, razones razonables para haber dado un FOGAPE a empresas de mayor tamaño en el contexto económico que se vivía hace algunos años. Pero eso justamente creo que una de las razones, una de las situaciones más importantes que ha cambiado en el contexto actual, donde probablemente eso ya no es necesario, de este FOGAPE específico. Entonces, eso es una de las cosas importantes que va a cambiar en la estructura. Yo sé que esto genera mucha tensión y mucho debate, sobre todo a las empresas de menor tamaño no les gusta nada que se haya ido una parte importante a empresas de mayor tamaño, pero más allá de discutir si eso estuvo bien o estuvo mal, yo tengo, insisto, una postura relativamente favorable a eso, lo importante es entender que en este nuevo contexto hace menos sentido una cosa de ese tipo. La siguiente, por favor. En términos de las tasas de rechazo que quiero comentar acá, de solicitudes. Vean la segunda, que es FOGAPE reactiva. En la primera, las empresas todavía estaban aprendiendo, entonces muchas postulaban cuando en realidad no podían obtenerlo, entonces las tasas de rechazo engañan un poco. Pero en la segunda se ve un patrón como el que uno debiera esperar en general, y esto es importante para efectos del diseño de lo que nosotros vamos a proponer. Es decir, las empresas de menor tamaño, las micro y las pequeñas, tenían un 13% de rechazo, después las medianas un 11%, y las grandes de distintos tamaños un 8% y un 6%. Es decir, esto, lo que quiere ilustrar esta tabla y que también ilustra el gráfico anterior, es que lo que hay que entender acá es que el FOGAPE no es un instrumento en el que el Estado le diga a quién exactamente le tiene que prestar, a quién tiene que hacer cada uno de los préstamos, los privados, ¿cierto? El FOGAPE es un sistema de garantías donde el Estado da ciertas orientaciones para cómo eso va a suceder y genera más incentivos para que para los bancos sea razonable, sea, digamos, conveniente dar crédito a empresas que no recibirían crédito en una situación normal, ¿no? Entonces, cuando uno le dice a los bancos, mire, usted le puede prestar a todo este mundo, lo que siempre van a hacer los bancos con esta garantía es centrarse en los grupos que presentan un menor riesgo. Entonces, si uno quiere que los bancos vayan a sectores de más riesgo, tiene que hacer dos cosas, que es lo que hace este FOGAPE. Primero, tiene que restringir un poco a quienes les podría prestar el banco, o ponerle más reglas. Y lo segundo es que tiene que generar condiciones económicas para que para los bancos sea rentable hacer esos préstamos a estos grupos de mayor riesgo. Entonces, un marco distinto y también incentivos distintos es lo que tiene que hacer este diseño. La siguiente, por favor. Sí. Un segundo. No hay problema. Muestra la lámina anterior, por favor. Quiero entender. Abajo dice 506.116 operaciones, ¿se fija? ¿Cierto? Sí. Ya. Y en el gráfico, y en la página siguiente ahora, habla de 725.000 solicitudes, de los cuales se rechazaron 113.000, pero eso da como 600 y tantas mil. Entonces, muy buena pregunta, esos números no calzan. Vamos a revisar eso. Hay como 100.000 operaciones que no me calzan. El número correcto, eso debe tener algún problema, el número correcto, porque eso yo lo he revisado más, es el anterior. O sea, el número correcto son los 500 y tantas, un poquito más de 500.000 operaciones. Claro, que eso es importante ver dónde está el error, porque no lo había... si no, el número es mayor. Se fija, sí, toda la razón, muy atento. Esto es el tipo de cosas que uno incluye en una presentación estamos para ver quién está atento. En esta comisión estamos muy atentos siempre. Son estrategias para tener la atención de quienes escuchan. La siguiente, por favor. No, estamos bien en esto. En este proyecto no vamos a tener problemas. Y lo tercero que quiero señalar acá es que los índices de cuotas impagas, es decir, esto es una forma de medir la probabilidad de que no se pague un crédito, son más altos en las empresas más pequeñas que en las empresas más grandes. Esto es cierto en Chile y es cierto en cualquier lugar, ¿cierto? Entonces, las empresas más pequeñas involucran un riesgo mayor para el banco. Eso es lo que hace que los bancos, en un esquema en que no tienen ninguna restricción, o bien no les presten o le presten a tasas más altas. Entonces, como en el tipo FOGAPE uno les pone un tope,
en términos de la tasa a la que pueden prestar, también tienes que preocuparte de hacerte cargo por lo menos parcialmente de este riesgo. Por eso que uno tiene un esquema de garantía y como van a ver ustedes, una de las cosas que nosotros hacemos en este proyecto es que el esquema de garantías es distinto dependiendo del tamaño de la empresa, justamente para hacerse cargo de esta heterogeneidad. La siguiente, por favor. ¿Sí? Volvamos a la tira, porque yo sé que lo correcto es dejar que Minto exponga, digamos, pero tengo una duda con el gráfico, que es un tema que en la región de Coquimbo me han planteado mucho, entonces quiero preguntarle. Lo que entiendo que dice el gráfico es que la línea amarilla, donde habla de la construcción en el segundo, estaría reflejando que hay más cuotas impagas de MIPYMES en el sector de la construcción que en otros sectores. Claro, el primero muestra la heterogeneidad por tamaño, el segundo por sector económico. Sí, lo que pasa es que quiero hacer el punto, porque es una cosa que voy a plantear más adelante, después que escuchar los ministros, pero es que yo creo que ahí tenemos un problema un poquito más grave que en otros sectores. No obstante, en un primer minuto no poníamos a la construcción como unos rubros especialmente afectados por la pandemia. Entonces, ojo con eso, porque esto es un fenómeno que tal vez es más de este año, pero que en regiones nos está golpeando más fuerte que en Santiago, porque las empresas constructoras, para ir a regiones, si no son locales, los costos son muy altos. Entonces nos estamos quedando con muchas licitaciones desiertas en la construcción, porque no postulan las empresas, o las que postulan están totalmente por sobre los márgenes. Entonces, ojo con ese tema, porque hay inquietudes si FOGAPE puede hacer algo en esa línea. ¿Podemos conversar de eso? Ministro, yo quería sumarme a la inquietud para plantear. Vamos a estar más allá de sus deseos, vamos a tener un par de sesiones, digamos, porque creo que es fundamental, digamos. O sea, tampoco va a ser indefinido. Así ¿Esto es solo para la votación general, mis deseos? No, es que nosotros somos... Mire, es que encuentro que lo que planteó el punto yo soy la plantear igual, porque yo no sé cuánto de eso también tiene que ver con el cambio de costos que hubo y a veces muchas licitaciones públicas, porque ahí la impresión, no sé, en la región probablemente es parecido, hay mucha licitación que por un tema de reajuste de costos, de precios, quedaron en situación de insolvencia, particularmente el mundo de la construcción. Entonces, aquí aparece, por eso encontré interesante el gráfico, además, que yo no lo había visto, que aparece que aquí, y tiene razón el Senado, aparece un tema que no había aparecido nunca. O sea, yo no había visto antes que en el ámbito de la construcción estuviera en el liderazgo de los impagos, de las MIPYME. Entonces también es un tema bien relevante que hay que meterle cabeza, por decir, porque la otra, por ejemplo, la impresión es que agricultura es un tema más de mundo más privado, lo mismo que el comercio, que las comunicaciones, construcción, está muy sensibilizado por un tema de licitaciones públicas. Entonces, por eso me parece importante que lo planteó el Senado, porque aquí tenemos también que ver que podemos estar ante un tema que tenemos que hacer una reflexión especial. En la agenda que nosotros presentamos ayer, en la agenda pro inversión, hay temas bien concretos que abordan exactamente lo que ustedes están planteando. Si quieren, al final de la presentación puedo comentar aquello, porque algunas de ellos ni siquiera requieren cambio legal y ya lo está llevando a cabo el MOP en una articulación y una conversación que existió con la Cámara Chilena de Construcción. Entonces puedo comentar eso más adelante si quieren. Lago. Solamente para meter mi cuchara también en este famoso gráfico, solamente para el senador Coloma y el senador Núñez, en el tema de comercio y otros, si ustedes ven, dice por sector económico MIPYME, este tema ya se arrastra desde marzo del 2020. Tuvo una pequeña caída en las cuotas impagas, pero se ha mantenido menos constante, subió, estamos en el 6, ¿no? 6%. Es que lo interesante es, o sea, lo que quiero decir es que era más o menos, era parejo y después se produjo... La inflación no estaba mordiendo como está mordiendo hoy día. Exactamente. Entonces hay otro tema más estructural detrás esta vez ahí, que no es solamente el alza nivel, en el nivel de precios. Es que es bien interesante lo que dice el senador, porque efectivamente en marzo empieza, o sea, en 2000, es por así decirlo parejo, se fija, el margen es 0 a 2. Pero si usted mira ahora, es 0 o 1 a 6. Ese es el dato que yo creo que era interesante que se planteó el senador anteriormente. Bueno, pues está bien, creo que esos son parte de los insumos para esta reflexión común. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, en base a lo expuesto, que da cuenta de esta heterogeneidad, de los deseos de la política pública de centrarse en los grupos que más lo necesitan, pero un deseo no voluntarista, ¿no es cierto?, que tiene que hacerse cargo de cómo generar condiciones para que los bancos realmente lleguen a esos sectores, es que se ha diseñado este nuevo FOGAPE Chile Apoya, que está destinado a apoyar a las MIPYMES que más lo necesitan.
Y hacemos algunas otras cosas que son distintas, que vamos a ir conversando respecto a lo que ocurría antes. Damos una cierta amplitud respecto a que los créditos se pueden ocupar tanto para inversión como capital de trabajo, para impulsar la recuperación. Y además, algo relevante que tiene que ver con los FOGAPE anteriores, es que no es este FOGAPE, insisto, sino que respecto a los FOGAPE anteriores, es que permitimos que se pueda refinanciar deuda. Esto en este mismo FOGAPE, perdón. Además, permitimos que se puedan pagar créditos para refinanciar las deudas adquiridas en la pandemia a empresas que tienen más problemas para cumplir con sus obligaciones financieras. O sea, en todos esos ítems se puede utilizar efectivamente el FOGAPE. Después voy a comentar lo que estaba señalando ahora. La siguiente, por favor. Ya, déjenme ahora explicar en esta diapositiva, que es la central para entender cuáles son las restricciones nuevas que acá existen. Recuerden que acá el foco de la restricción no es para que el Estado gaste más o gaste menos, porque los fondos que uno espera gastar en esto son más o menos similares, sino cómo tú direccionas a que la banca preste en un sector específico y no se puede ir a los sectores de menor riesgo donde tiene otros instrumentos que son adecuados para ese mundo. Entonces, básicamente, la forma en la que funciona esto es que hay dos criterios o dos niveles de criterios. El inicial es que sean empresas de menor tamaño, es decir, empresas que venden hasta 100.000 UF. Eso ahí es donde corta el umbral para las empresas medianas. Y después tienen que cumplir alguno de estos 4 criterios, no todos. De hecho, algunos de ellos no necesariamente son digamos, no hay intersección entre ellos en algunos casos. Es decir, basta uno de estos criterios para que puedan acceder al FOGAPE. Entonces, el criterio 1 es que las MIPYME tienen giro del grupo de actividades económicas definidas como prioritarias. ¿Dónde se va a definir eso? Eso se define en el reglamento, no se define en la ley. Nosotros les podemos pasar una lista de cuáles son la tienen ya, la lista de cuáles son los sectores que nosotros consideramos prioritarios hoy, y hay un criterio para definir aquello, en fin. Vale. Lo que sí especifica la ley es el tipo de información que se requiere fluya en términos de las distintas instituciones involucradas para poder exigir estos criterios. Eso es lo único que tiene que ir en la ley. Lo que pasa es que acá lo que tiene que existir, cuando tú les pones, por ejemplo, un criterio de que no recibió el FOGAPE anterior, entonces ese criterio va a tener que estar va a tener que ir desde los bancos al administrador de FOGAPE, ida y vuelta. Entonces, para que ese criterio fluya, tú tienes que especificar en la ley que efectivamente las instituciones pueden compartir cierta información. Después, tú pones cómo esos criterios se operan en la práctica en el reglamento, pero lo que no puedes hacer es poner en el reglamento algo que implique un flujo de información que no está habilitado en la ley. Entonces, en la ley, este tipo de criterios se manifiesta de una forma poco explícita. Entonces, déjame dar un ejemplo concreto de esto. En la Cámara de Diputados agregamos el criterio de haber sido afectado por violencia rural, que puso el diputado Mellado. Para agregar eso, lo que tuvimos que hacer fue averiguar si eso involucraba o no un cambio, sabía que o no especificar en la ley un flujo de información específica. Y concluimos que sí. Entonces tuvimos que cambiar la ley, a pesar de que no dice explícitamente que esto va a tener como criterio la violencia rural. ¿Se entiende? No, lo va a tener. Lo que pasa es que no lo dice en la ley, esto va a estar expresado en el reglamento. Lo que tiene que hacer la ley es habilitar que exista el flujo de información que después el reglamento requiere en el fondo. ¿Sí? Aquí vamos por criterio. Vamos por criterio, sí. A mí tengo una duda de fondo. ¿Por qué, perdón que sea tan, por qué este criterio tiene que estar definido por un reglamento y no por la ley? Porque esto es un tema que hemos tenido en otros proyectos, no es el único. Porque, por ejemplo, hemos estado discutiendo, la subsecretaria le consta, digamos, respecto al tema de la fintech, respecto de decir, la CMF es quien debe determinar algunos temas definitivamente a su arbitrio, o si la ley es la que tiene que definirlo, digamos. Entonces, aquí se vuelve a plantear el mismo tema. ¿Por qué no se hace un esfuerzo y que sea la ley la que determine cuáles son los criterios? Porque son criterios, es bien complicado el concepto, porque son actividades económicas prioritarias. Sí. O sea, es un tema no menor, digamos. Entonces yo no sé si es una especie de... Exactamente, en este caso lo que ustedes están sugiriendo es que sea el Ministerio, voy a ser franco, el Ministerio de Economía, y no los legisladores los que van a definir eso. Entonces, o sea, eso es parcialmente, es cierto... Esto es igual que una comisión. Entonces,
Entonces, ese es el punto que se lo quiero plantear, digamos, porque hay una primera definición, digamos, si esto se va a entregar a un criterio de un ministerio o si no es más sano plantearlo en la perspectiva de una ley, que generalmente es la que da los mandatos. Tiene la palabra. Sí, la razón principal de ello, más allá de cuestiones de técnica legislativa, pero la razón más sustantiva, a mi juicio, tiene que ver con la flexibilidad que uno tiene. ¿Por qué? Porque puede pasar perfectamente que uno defina ciertos criterios y después a los 3 meses o a los 4 meses nos demos cuenta, por ejemplo, imagínense que no hay, la construcción está incorporada allí como ustedes van a ver, pero imagínense que saltara, que no tuviéramos todavía el problema inflacionario en la construcción y sí pasara en 3, 4 meses más. A nosotros nos gustaría poder incluir ese sector y tener esa flexibilidad para hacerlo. Y eso se expresa en otros momentos de esta ley. Por ejemplo, en la ley nosotros les vamos a proponer que la tasa de interés máximo sea 7% por sobre la tasa política monetaria. Pero en el reglamento, nuestro compromiso con las empresas de menor tamaño es que lo dejemos en 5. ¿Por qué hacemos esa distinción? Porque puede ser que pongamos 5 y después nos damos cuenta que los bancos están prestando muy poco, porque esa tasa no permite cubrir el riesgo involucrado. Entonces, básicamente, un tema de flexibilidad. Ahora, su punto, que yo lo comparto, es cómo conciliar esta flexibilidad con el hecho de que el gobierno no tenga toda la discrecionalidad y que bypassee en el fondo la labor del legislativo, ¿no es cierto? Yo creo que ese es el tema de fondo. Y por eso que nosotros, nuestro compromiso es explicitar cuáles van a ser estos criterios antes de incluirlo en el reglamento. No es que les pedimos a usted un cheque en blanco y le decimos, mire, queremos flexibilidad y después nosotros hacemos cualquier cosa en el reglamento. No, nosotros decimos de antemano qué es lo que va a decir el reglamento, pero les pedimos que eso no quede explícito en la ley, a pesar de que, como les comentaba antes, si uno quisiera agregar un criterio, probablemente no podría hacerlo después, si uno se quisiera poner más restrictivo, porque eso requeriría un flujo de información que no va a estar habilitado en la ley. Entonces, lo único que nos deja esto es que nos da más margen para relajar eventualmente estos criterios con el tiempo, si nosotros estipuláramos que están siendo muy restrictivos. Lo que no podremos hacer, porque la ley no nos va a permitir aquello, por el tema del flujo de información, es poner más criterios, probablemente. Esa es la razón. Por cierto, lo podemos discutir. Nosotros lo que comprometimos en la Cámara de Diputados es venir a presentar el reglamento una vez que este exista, pero creo que la forma en la que lo estamos haciendo permite conjugar, por un lado, la flexibilidad que requiere la política pública con el hecho de que sean ustedes quienes determinen si los criterios son razonables o no. De hecho, lo que pasó en la Cámara de Diputados es que la Cámara agregó criterios, ¿no es cierto? A pesar de que, no, insisto, no van a estar en el reglamento, no en la ley, pero ellos agregaron y ustedes pueden también hacer lo mismo durante esta discusión. Ya, simplemente para bajar el punto, para seguir avanzando. Este va a ser un punto de discusión, porque también, como dice usted, eventualmente si hay un cambio de circunstancias también, los legisladores podemos cambiar, también puede venir el Parlamento a modificar. Aquí, esto fue harto discutido, ministro, sí, con el bono COVID, con FOGAPE, donde la oposición del momento, y tenían razón, decían, oye, yo quiero que pase por el Parlamento cada vez que usted haga un cambio en las reglas del juego. Y nosotros, yo creo, digamos, yo estuve de acuerdo, porque me parecía que era razonable ese criterio, digamos, se fija. Entonces se lo quiero dar como punto, porque va a ser parte de la discusión, digamos, porque esto es un cambio respecto a lo que habíamos acordado como política respecto a este tipo de temas, porque son excepcionales. Yo, ojalá, o sea, porque estas normas, usted lo planteó, nacen de una coyuntura compleja, ¿no? No es una regla, digamos, para que tenga un valor en sí mismo, sino que producto de las dificultades que se están viviendo. Pero bueno, le quiero dejar planteado el punto, creo que está suficientemente explicitado por todas las intervenciones, digamos. Bien, entonces veamos los criterios cada uno. El primero es que sean parte de alguno de los sectores económicos priorizados que llegan a un nivel de detalle muy amplio, muy específico, como ustedes pueden ver en el documento. Lo segundo es que, otra opción más bien, es que las MIPYME no hayan recibido FOGAPE COVID ni FOGAPE reactiva. Déjenme, aquí es importante tener un orden de magnitud, ¿no es cierto? Cuando uno dice cuántas MIPYME hay en Chile, el dato de impuestos internos que tengan cierta actividad, en fin, es en torno a 1 millón, ¿cierto? Entonces, si 340.000 recibieron, esto significa que solo por este criterio entran 660.000, ¿no es cierto? Más o menos. Y además podría pasar que una ya recibió, pero está en el sector de la construcción, o en el sector de la agricultura, o en el sector de turismo, que son sectores que están allí priorizados, esas también podrían recibir. Aunque hayan sido, digamos, aunque lo hayan tenido. El grueso de ser, o que no pidieron o fueron rechazadas, digamos. Sí.
o que no pidieron o que fueron rechazadas, o bien que lo pidieron pero están en un sector priorizado. Después está que les dieron poco monto, que yo diría que este criterio 3 es menos relevante. Los criterios 3 y 4 son los que van a aportar menos empresas, diría yo, en términos cuantitativos. Tienen una relevancia cualitativa, pero el criterio 1 y el criterio 2 los que van a traer el grueso de las empresas que van a poder acceder a esto. Y el cuarto tiene que ver con MIPYMES afectadas por el estallido social, que hay una forma bien concreta de definir eso, que es la misma que estamos utilizando para las ayudas que estamos haciendo para estas empresas de menor tamaño, o bien que hayan sido afectadas por violencia rural, y ahí hay también una información que viene del Ministerio del Interior, que esto es lo que se agregó en la Cámara de Diputados. Entonces, si uno tomara todos estos criterios, estamos hablando de 700, 800.000 empresas que podrían acceder a esto del millón. O sea, no es que el criterio de focalización es tan restrictivo. Lo que pasa es que queremos empujar a los bancos a que presten en estas empresas que lo requieren un poco más. No significa, quiero ser muy preciso en esto, que 800.000 empresas vayan a recibir este crédito. Nuestras proyecciones son que van a ser un poco menos de 100.000 en este contexto. Esas son nuestras proyecciones. Pero es importante distinguir entre el universo máximo al que podrían acceder y las que lo van a solicitar y también las que lo van a tener finalmente. ¿Okay? La siguiente, por favor. Ahora, es importante entender, como transmití antes, que uno como hacedor de política pública le puede decir a los bancos, ok, nosotros queremos que ustedes les presten solo a las MIPYMES y además en ciertos porcentajes. Pero los bancos tienen total libertad de decidir a quién le prestan finalmente, si ejecutan o no ejecutan esos créditos, si los entregan o no los entregan. Y ahí la clave está en generar condiciones que sean suficientemente favorables para los bancos para que puedan prestar esto. Entonces, lo primero es lo que se observa allí, en que, sobre todo en el caso de las microempresas y las pequeñas, se agranda el porcentaje de garantía respecto a los FOGAPE anteriores. En el caso de las micro, vamos a llegar hasta 95%. O sea, el Estado cubre el grueso del riesgo de ese crédito asociado como estaba senador, asociado al no pago. Y hay una heterogeneidad, ¿no es cierto? Como sabemos que la probabilidad de no pago es distinto dependiendo de tamaño por empresa, también es razonable que lo que cubre el Estado sea distinto por tamaño de empresa. Entonces 95, 90% y 85% según corresponda. Y también se establece... ¿Tenemos un problema? Sí. Llegó un minuto y nos dejó un problema. ¿Hasta aquí llegamos o...? ¿Ah? No sabemos. Ahí estamos. La siguiente. No, la anterior. Y lo que hacemos para direccionar un poco el resultado final es que se establece un nuevo esquema en la licitación de garantías, que es lo que hace el administrador FOGAPE, en que al menos el 70% de las garantías deben ser destinadas para pequeñas empresas, para MIPYMES, es decir, micro o pequeñas, y al menos el 30% de las garantías deben ser destinadas a microempresas. ¿Cómo funciona esto en la práctica? En la práctica funciona en que el administrador FOGAPE hace estas licitaciones separadas por estos grupos de empresas. Hace una licitación para los bancos de las micro, hace una licitación de las pequeñas y de las medianas, y de esa manera va controlando que se cumplan estos números. La siguiente, por favor. Explíquelo un poquito mejor eso, porque eso es distinto también. Sí, o sea, esto no es cualitativamente distinto de lo que existía antes. Recuerde usted que, según recuerdo yo, en los FOGAPE anteriores se ponía un tope de 50% a montos de empresas de mayor tamaño, y terminó siendo un poco más de 40%. Entonces, han existido límites antes. Eso no es nuevo en este caso. Así que me llamó de lo de la licitación de garantía. Es lo mismo. Siempre ha habido licitaciones. Siempre FOGAPE funciona con un esquema de licitaciones que no es tan simple de entender, por lo menos para mí, no sé para ustedes, en que hay un esquema de licitaciones, ¿no es cierto?, en que... déjenme explicar esto un poco de manera más larga. Históricamente, en el FOGAPE regular, lo que uno hace es que tiene estas licitaciones y hace competir a los bancos del punto de vista, lo hace competir en la garantía, ¿ya?
Así es como era históricamente. Les pone un tope a esa garantía, pero ellos se pueden ir más abajo. Ahora, lo que se hizo en los FOGAPES anteriores, y que nosotros en los FOGAPES nuevos de COVID, y que nosotros también vamos a hacer ahora, es que la licitación al final lo único que hace es que distribuye las cuotas, no los hace competir en eso. Así fue en los FOGAPES anteriores, con una lógica de llegar a la máxima cantidad de empresas rápido, ¿no? Es un tema más de urgencia. O sea, el 70, o sea, lo importante era ampliar la base, digamos. Llegar a la mayor cantidad de empresas, así es como se hizo los dos FOGAPES de la pandemia, y nosotros vamos a hacer lo mismo ahora. No los vamos a hacer competir en la, digamos, en la cobertura que van a dar. Entonces es una licitación, yo diría, parcial. En el fondo lo único que uno hace es que lo que hace el administrador FOGAPE es que distribuye las cuotas entre los distintos bancos interesados, logrando cumplir esos porcentajes que están especificados allí. Pero una licitación más simple que la licitación tradicional, justamente con la idea de llegar más rápido. Entonces, en este caso, ese 95, ese 90, ese 85 no va a ser un techo, sino que va a ser la garantía que finalmente van a tener los bancos. No va a ser el techo de la licitación, sino que va a ser la garantía que estos finalmente tengan. Don ministro, vamos a volver a este tema, ¿o no? Depende de ustedes. No me quedan más diapositivas de esto, pero... nada más que para estos efectos de... Usted tiene, si quiere lo vemos al final, pero lo voy a lanzar la pregunta. ¿Cómo ha sido? Porque esto al final, este sistema supone que el Estado está en condiciones de responder por determinadas impagos, digamos, de las distintas, digamos, empresas que accedieron al crédito, ¿es verdad? Hasta cierto monto. Entonces, ¿usted tiene una evaluación a esta altura de cuál ha sido el costo fiscal? Voy a plantearlo en esos términos, digamos, o cuál puede ser, porque probablemente algunas están reprogramadas. ¿Cuál fue el efecto del involucramiento del fisco en el pago de esas garantías? Sí. Eso es muy importante. Por supuesto, no tengo el número exacto acá, lo puedo solicitar. Lo que sí sé es que ha sido menor de lo que se esperaba, a tal nivel que si usted revisa el informe financiero de esta ley, no hay un mayor gasto involucrado producto de este FOGAPE, porque quedan montos todavía de los FOGAPES anteriores en términos de garantía. Por eso le pregunto, específicamente de la ejecución de la garantía. Entonces sé que cualitativamente ha sido menos de lo que se esperaba, y por eso todavía hay espacio con los montos que ya estaban involucrados antes, y la parte que cuesta recursos de esta ley es la parte que va a presentar la subsecretaria Sangüesa. Sería importante igual tener ese dato, digamos, para la discusión, porque y también tener una cierta proyección, porque esta cosa, porque vamos a enfrentar otro momento difícil económico, así nos dijo el Banco Central. Entonces también hay que colocar en la ecuación no solamente un tema de cómo se sale de la pandemia, por así decirlo, sino que cómo se enfrenta esto a un momento económico complejo, digamos. Por eso es importante el dato. El senador Núñez me pidió la palabra. No, presidente, solo complementar a raíz de sus palabras que claro, yo quería dejarlo para el final, pero la duda que uno tiene al tiro es si estamos hablando de un apoyo a las MIPYMES, porque todavía no salimos bien de las consecuencias de la pandemia. Sí. Y tenemos que el próximo año vivir una situación económica complicada. Uno dice, bueno, tal vez hagamos el esfuerzo una sola vez y discutamos ahora mismo cómo inyectamos los recursos para enfrentar la situación complicada del 2023, y no esperemos que el 2023 enfrentamos la situación complicada, nosotros hacemos, digamos, el alegato, ustedes traen el mecanismo y lo estamos ejecutando en agosto del 2023, cuando la empresa para pasar el 2023 necesitan la ayuda en marzo, en abril o en junio. Pero ese tema puedo verlo al final, porque me parece, o sea, lo quiero decir, ya se adelantó el punto, pero antes de eso tenía una preocupación que siempre hemos discutido, pero si también nos podrían, yo entiendo, ministro, que no está ahora, digamos, no quiero agobiarlo, pero sabe que un tema que nos quedó pendiente con los FOGAPE anteriores, yo estaba en la Cámara cuando partió esto, es la distribución por regiones, ¿ya? Porque nosotros tenemos la sospecha que si usted pone la variable regional, nos vamos a llevar sorpresas desagradables, ¿ya? Porque yo he preguntado en la región, he hablado con hartas pymes cómo le ha ido postulando al FOGAPE. Yo sé que a algunas les ha ido bien, pero a la mayoría le ha ido mal. Entonces, yo tengo la sensación de que... ¿Mal en el sentido que no le han dado el crédito? Sí, mal que no le han dado el crédito. Y ahí también tiene que ver con, porque cuando dice hasta 95%, no quiere decir que la microempresa le va a estar en el 95%. O sea, pide hasta el 95%, pero generalmente le entregan menos. Entonces también hay gente que me dijo, no, mire, yo pedí tal monto, me dijeron que sí, pero mucho menos del monto y no me sirvió. Sí. Entonces yo le pido esa variante, porque, o sea, esa información, porque si es que ahí hay una sorpresa, yo le diría al tiro que creo que ese podría ser otro aspecto interesante, la distribución regional, y ahí podríamos ver algún incentivo, porque en regiones cuesta más que las pymes postulen y que queden con el apoyo. O sea, hay
no sé cómo decirlo, digamos. No, yo creo que podríamos pedir un oficio independiente de eso, senador, para... Nosotros nos entendemos generalmente con el Banco del Estado para estos efectos, que administra. Esto sería bueno pedir ese dato, digamos, que ellos lo tienen bastante buena información. Era el señor González, entiendo. Nosotros podemos traer ese dato. Enviar ese dato para tener una visión, digamos, respecto de qué está pasando regionalmente, y probablemente con dos variables, digamos, cuánto se pide, puede que haya un grado mayor de desconocimiento o cuánto se aprueban, que también creo que son interesantes esos dos datos para tener una visión más clara. A ver, lo primero, para ir anotando cosas que nosotros nos podemos comprometer, el tema de distribución de estos créditos por regiones en estas distintas dimensiones es algo que podemos traer, y también cuánto se ha ejecutado de las garantías, que es lo que pedía el presidente con anterioridad. Ahora, dos comentarios antes de seguir respecto a lo que decía el senador Núñez. No es que nuestra proyección, y esa es la proyección que hace como en todos los proyectos, ¿no es cierto?, el Ministerio de Hacienda, DIPRES en particular, nuestra proyección es que con las garantías que ya están incluidas, los montos fiscales involucrados para las garantías ya incluidas en el FOGAPE, se financia las garantías que hay que se requieren para este proyecto. Y eso es la razón por la que en el informe financiero, en esa parte del proyecto, no hay nuevos recursos que se requieran. No es que eso no significa que cuando tengamos que ver la implementación de esta ley vamos a tener que discutir cómo financiarla, sino que nuestra proyección es que esto ya está financiado porque hay un monto de garantías que sigue estando allí aposado, digamos, y que con eso se puede financiar este proyecto. Eso es lo primero. Y lo segundo es que eventualmente esto se puede prestar a confusión, pero estos 95, 90, 85% no dicen relación con el monto del crédito. Si un banco te decide prestar 10, lo que dice el 90% es que la garantía va a ser 9 de esos 10, si no se paga la deuda. No es que te presten 9, o que te presten... Entonces, esta cosa de acá no tiene que ver con el monto finalmente que te va a prestar el banco. El monto que te va a prestar el banco va a ser una decisión, digamos, entre privados, entre el banco y lo que pide el solicitante, y lo que hacen eventualmente de estas cosas es que ponen un tope, pero por arriba, que son topes que normalmente no se alcanzan, son topes relativamente grandes, ¿ya? Esto tiene que ver con el tamaño de la fracción de la cobertura. Mientras más grande eso, es menos el riesgo para el banco, y por tanto es más probable que el banco lo preste o que pueda prestarlo a tasas de interés convenientes. Sí. Senador Lago. Sí, para tratar de entender, cuando dice con la garantía existente, con los recursos disponibles para las garantías que no se han utilizado, ¿no? Sí. No es que estén garantizando créditos que no se han ejecutado desde el punto de vista, ¿me explico? No, el Estado garantiza... El Estado tenía ciertos recursos para garantizar los créditos anteriores. No se ocuparon todos y quedan... No se ocuparon porque todavía las empresas no se ocuparon. Cuando dicen no se ocuparon es que hay recursos que no se han asignado, como por ejemplo a determinados préstamos de empresas. Sí, a eso, exactamente. No es que no se ha ejecutado todo. Esa empresa dejó de pagar y en consecuencia... No, es lo otro, porque si no efectivamente sería un tema de tiempo de que se ocuparan esos recursos. Entonces, en el caso de FOGAPE, porque este proyecto tiene dos patitas, dos pilares, en el caso de FOGAPE lo que se hace acá básicamente es con los mismos recursos que estaban disponibles para seguir garantizando el FOGAPE reactiva, por así decirlo, o el FOGAPE, no sé, ya. Y que no se ocuparon todos los que no se ocuparon, con eso usted lo que está haciendo... Garantizar nuevos créditos. Está rediseñando el FOGAPE, pero a partir de los mismos recursos. Toda la razón. No le está poniendo recursos adicionales. Sí. Y si nosotros identificáramos a futuro que hay que hacer más créditos FOGAPE, hacer un nuevo FOGAPE, puede ser que en ese momento sí se requieran recursos adicionales y los vamos a incluir. Pero no es necesario en este minuto, no es un tema de... Este es el FOGAPE que nosotros consideramos necesario para el momento, y este FOGAPE está financiado. Si a futuro consideramos que hay que... Y si ustedes pensaran, por ejemplo, que este FOGAPE no es suficiente, en fin, podríamos discutirlo eso. Pero este FOGAPE que nosotros como Ejecutivo consideramos adecuado para el momento, está financiado. Para tratar de responder esa pregunta, que la dirá el tiempo, es bueno saber qué ha ocurrido. Ahí está la pregunta del senador Coloma. Por supuesto. Respecto a qué ha pasado, cuántos recursos se asignaron a hacerse cargo de deudas de créditos que no... Sí, de acuerdo. Lo podemos traer esa información. Ahora, respecto a la siguiente, por favor. Respecto a las tasas, ¿ya? Si ustedes recuerdan, los FOGAPE anteriores, siempre el FOGAPE se pone respecto a la tasa política monetaria, ¿no es cierto? Que es, desde el punto de vista de la empresa, una mala noticia en este contexto, porque la tasa política monetaria está muy alta, pero ese es nuestro punto de partida, ese es el costo mínimo
de financiamiento de cualquier crédito, porque ese es, así que lo que uno hace entonces en los FOGAPE es que se pone respecto a esa tasa política monetaria. En el pasado hubo tasas entre 3 y el 7 entre los dos FOGAPE, ¿no es cierto? Si recuerdo bien. Entonces, nuestra idea, como les adelantaba antes, es que este FOGAPE tenga una tasa de 5% en el reglamento, pero lo queremos dejar de 7 en la ley. Esto fue conversado con las empresas de menor tamaño. Yo les comenté en ese minuto, mire, si ustedes quieren dejarlo en la ley en 5, vamos con 5, pero vamos a perder flexibilidad, y ellos prefirieron dejarlo en 7 y que en el reglamento vaya en 5. Aquí digamos el compromiso es el siguiente: si usted lo deja en 5 y después no dan los números para efecto de los bancos, no van a prestar nomás. Admito que es bien rara la fórmula, porque si la ley dice 7... Lo que pasa es que la ley fija el máximo. No, sí entiendo, pero y hay un compromiso del reglamento del 5, admítame que es raro, no estoy diciendo que sea imposible, pero es una forma curiosa de legislar, en el sentido de colocar algo que se dice no hay ánimo de llegar a ese máximo. Al margen de la discusión de las bondades que tenga el proyecto. Senador Lago, prende el micrófono, por favor. No, digo que al margen de, si me hago abstracción del proyecto y pienso en abstracto, la propuesta es, mire, la ley va a decir una cosa, pero el ánimo puede ser otro. Y hay un compromiso del ánimo, entonces eso queda como... Es que la ley fija el máximo, entonces no es raro. Pero entonces si la ley fija el máximo, si el hasta, sí, entonces lo del 5% es como una información, ¿cómo puedo decirlo?, lo digo mucho respeto, de buena crianza, en el sentido, si mire, yo llegué a un acuerdo con un grupo, con un gremio, con un sector, no, pero puede ser 6 o 4 también. No. Es para entenderlo. La palabra, senador Lago. Solamente para entenderlo bien, cuál es... Yo entendí que se dijo, mire, la ley va a ser una cosa 7, pero tenemos un entendimiento y un compromiso de hacerlo en 5. Sí, esto funciona así. Lo que importa para efectos de el tope de la tasa que va a poder cobrar el banco es el reglamento. Pero el reglamento tiene que ser coherente con la ley. ¿Okay? Por lo tanto, es posible que uno en el reglamento ponga 5, y ese va a ser la máxima tasa de interés que va a poder, sobre la tasa política monetaria, es la máxima tasa de interés que va a poder cobrar el banco. ¿Por qué se hace esa distinción? Es porque puede suceder que esa tasa sea muy baja dadas las condiciones. Esto es... tal vez mucha honestidad de nuestra parte, pero cuando uno cambia tantas cosas, cuando tú pones 95%, 95% de la garantía, cambias los grupos a los cuales les tienes que prestar, y les dice a los bancos tienes que ir a estos grupos un poco más riesgosos, le hacemos otras cosas también favorables con los bancos, como que no tienen deducible, en fin, cambian tantas cosas que no es tan fácil anticipar cuál va a ser la disposición final que van a tener los bancos dependiendo de los proyectos que reciben, además, ¿no es cierto?, de las solicitudes que reciben, que no podemos anticipar eso. Y por eso nosotros creemos que es razonable tener ese margen. Y es bien simple, en el reglamento 5 es el tope, y después si nosotros identificamos que ese tope está siendo muy restrictivo y no estamos teniendo crédito, la ley nos va a permitir ir hasta 7. Y entonces podemos cambiar el reglamento, que es la misma lógica de lo que teníamos antes, que es tener la flexibilidad como ejecutivo para poder movernos en un marco que nos deje la ley. Presidente, solamente para senador Lago, después senador... No estoy cuestionando el sentido que tiene, lo entiendo. Pero ¿para qué tiene que quedar en el reglamento el 5 también? Pues si la ley le va a permitir hasta 7... Por la siguiente razón. No, porque en el reglamento... Ministro, que tenemos que ordenarnos. Primero, senador Lago, senador Núñez, y después... No, mi pregunta es, si la ley me va a permitir hasta 7 al Ejecutivo, ¿por qué en el reglamento tiene que dejarlo en 5 en el reglamento? Yo entendí que eso iba a ser... ¿Para qué lo hace así? Sí. Bueno, ¿lo explico o esperamos...? Senador Núñez, no sé si es lo mismo. Entonces, veamos que responda. Yo me sumo al planteamiento del senador Lago. Lo explico, si es muy simple la respuesta. No, esto es muy importante conversarlo. Lo que importa para efectos del tope, o sea, lo que importa para efectos de la tasa máxima que pueden cobrar los bancos es lo que dice el reglamento. Si tú dices 5, aunque la ley diga 7, el banco no puede prestar en 6. Tiene que prestar en 5. Entonces, eso es lo que importa. Pero el reglamento tiene que ser consistente con la ley. Eso implica que nosotros como ejecutivos, si descubrimos que no se está prestando suficiente, no lo podemos dejar en 8. No podemos mover el reglamento en 8. El reglamento tiene su tope es 7. Entonces,
Eso es el marco en el que nosotros nos podemos mover para efectos de qué condiciones les ponemos a los bancos. Senador Núñez. Sí, no, o sea, es curiosa la lógica, pero se entiende. A mí me parece, digamos, es coherente. Pero yo tengo una preocupación entre tantas cosas que están pasando en el país. De repente a uno lo sorprenden algunas cosas. Preocupémonos por el tema no se aproveche. tener algún control. Por eso de eso quiero hablar justamente. Usted me robó las palabras de la lengua, senador. Mire, lo que pasa es que viendo que la tasa de política monetaria está en 10,75%, más este 5% que estaría en el reglamento, Así es. llegamos al 15,75. Entonces la pregunta es, ¿y será viable que esto funcione? ¿O no nos irá a ocurrir lo que usted ya señala que ocurrió? Que el Estado pone una garantía, un monto total a prestar, los bancos hacen la operatoria, postulan las empresas sacan la cuenta que les sale muy caro, y al final o el banco muy riesgoso, o la empresa muy caro y no postula. Entonces, no podría ocurrir, ministro, y esto no depende del gobierno, sino que tiene que ver con las condiciones económicas actuales, que estemos aprobando un mecanismo que su nivel de ¿cómo decirlo?, de cumplimiento, digamos, sobre la base de los montos disponibles vaya a ser muy bajo. Se lo pregunto, estoy tratando porque no deja de ser relevante el tema. O sea, claro, una cosa es que yo a la PYME le diga, mire, usted tiene acceso a crédito. Sí, es un gran avance. Pero ahora la PYME tiene que sacar la cuenta si es capaz de pagar a esta tasa de interés ese crédito que antes no podía acceder, ahora va a poder. Entonces, me surge la duda, pues no vaya a ser cosa que después estemos discutiendo el próximo año nuevamente este tema FOGAPE y nos demos cuenta que el monto que había disponible para ejecutar este año, que usted nos ha dicho cuánto es, garantizado, no sé, sí, voy a poner una cifra al azar, 5 millones de dólares, que puede ser muy baja ya, se hayan ejecutado solamente uno y tengamos 4 porque no fue viable para las empresas sostener endeudamiento con este nivel de tasas de interés, digamos. ¿Puedo comentar eso? No, a ver, nuestra impresión como ejecutivo es que, como uno diría, la restricción activa, es decir, lo que eventualmente va a hacer que se preste más o menos, no va a ser el interés de la empresa de menor tamaño, sino de los bancos en este contexto. Lo que hay que entender acá es cuál es la opción alternativa de las empresas de menor tamaño. La opción alternativa, si tú lo conversas con cualquier empresa de menor tamaño, son créditos mucho más caros que este. Porque todos los créditos se miden sobre la base de la tasa de política monetaria. Ese es el punto de partida. Por lo tanto, las pymes, y esto, como digo, esto fue conversado con ellas, si tú conversas con ellas, vas a ver que estas condiciones son bastante más favorables que las que están consiguiendo hoy. Esa es la realidad. Lo que no quita... Y es más favorable porque en el fondo tiene una mejor garantía y eso supone baja el spread, digamos. Por supuesto, o sea, lo que pasa, si la pyme va por fuera a pedir un crédito, en muchos casos no le va a prestar la banca formal. Y en otros casos la banca le va a prestar, pero con unas tasas de interés mucho más altas con esta, porque son tasas sin garantía. De hecho, en las conversaciones, que esto puede ser siempre así tal vez, pero en las conversaciones que nosotros hemos tenido con la banca, ellos dicen que con estos números están bastante, digamos, al mínimo. Por supuesto, me imagino que todos los grupos siempre dicen lo mismo, pero es una conversación que nosotros tenemos que considerar como parte de la... Entonces, lo que nosotros consideramos como ejecutivo es que no vamos a tener un problema acá de demanda de créditos por parte de las empresas de menor tamaño. Si algún problema vamos a tener es que no tengamos suficiente oferta de crédito, y eso nosotros lo hemos solucionado, lo hemos abordado de distintas maneras. Primero, con una conversación con Banco Estado, y Banco Estado tiene un compromiso de actuar de acuerdo a estos parámetros. Segundo, dejándonos cierta flexibilidad, que eso es la diferencia entre el 7 y el 5, que es la idea de que si nos damos cuenta que no se están prestando esto, porque los bancos podrían decir, mira, nosotros no lo vamos a hacer, y en realidad sí lo van a hacer. Es un tema empírico. Entonces, cuando uno tiene un problema empírico, tiene que dejarse cierta flexibilidad para poder reaccionar a las distintas condiciones, ¿no es cierto? Entonces, esa ha sido nuestra estrategia en este caso. Pero yo creo que es bastante responsable de mi parte señalar que el problema acá no va a estar en que las empresas de menor tamaño no van a querer pedir los créditos en estas condiciones. Sí lo van a hacer. Y el tema va a ser si van a tener efectivamente la oferta de los bancos. Esa va a ser lo que nosotros consideramos puede ser la restricción activa en este caso. Senador Núñez. Sí.
sin ánimo de impedir que termine la exposición, pero tomando en cuenta lo que usted dice, digamos, porque sé que la subsecretaria también tiene que exponer, pero yendo al último punto que usted decía, el problema es que los bancos no estén disponibles a hacer la oferta de crédito, ¿verdad? Ese es el desafío de política pública en este caso. Ya, a mí me gustaría saber qué más pueden hacer en ese ámbito, porque yo creo que lo que usted nos plantea como un problema, yo creo que puede ser que sea el principal problema que emergió ahora. Lo que nosotros estamos haciendo, a nuestro juicio, es suficiente. Pero es un problema empírico ver si va a ser suficiente o no. Eso es lo que he señalado, ¿no? Quiero ser responsable en esto. Si uno no tiene una bola mágica respecto a qué es lo que van a hacer ellos, nosotros le estamos exigiendo más a los bancos de lo que se le había exigido antes, pero también le estamos dando más. Estamos aumentando las garantías, lo estamos haciendo sin, ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra, deducible. Entonces le estamos pidiendo más, pero le estamos dando mejores condiciones también. Y creemos que esa ecuación calza. Esa es nuestra visión como ejecutivo, pero tampoco se trata acá de darle a ustedes certezas que no existen, ¿cierto? Sí. Ahora, en todo caso, aquí hay inquietudes lógicas. Por supuesto. Igual, ministro, yo estuve revisando hacia atrás, fíjese, cuando vimos este proyecto en Hacienda, en su momento, invitamos a 13 organizaciones. Yo no creo que esté dado el escenario por su prontitud a hacerlo tanto, pero solo vamos a recibir a algunas personas que tengan algo que decir. Me parece que sí, pero por eso también los podemos invitar ahora, lo quiero desincentivar a ese espíritu tan... Pero vamos a hacer un esfuerzo por concentrarlo, porque es que estos temas, que lo que planteó el senador Lago, que planteó el senador Nuevo, que planteó yo, son temas que nosotros vemos que se plantean objetivamente en la perspectiva o de la pyme, o de las instituciones financieras, o de la que tiene que hacer control. Entonces, nosotros tenemos que tener harta seguridad de que esto es una garantía para usted también, digamos, que esto salga bien. Entonces, a veces las prisas complican el tema, digamos, y nosotros queremos hacer... Porque aquí surgen preguntas, por ejemplo, lo que se plantea respecto a las tasas, porque usted hace un planteamiento que puede ser perfectamente legítimo y de repente uno se puede encontrar con efectivamente la asociación de bancos, diga, mire, esto es lo mínimo, si no, no tengo ninguna posibilidad. O podemos revisar con la Comisión de Mercado Financiero qué es lo que está ocurriendo con las reprogramaciones de las pymes en general. Creo que es un tema también muy relevante, digamos. Es importante preguntar a las pymes también, donde... Voy a hacer una expresión, digamos, le aprieta más el zapato en este minuto, digamos, si se fija, porque entiendo que esto, usted lo dijo a la pasada, pero esto es un crédito que tiene como dos objetivos, o sea, o capital para nuevas empresas o para nuevos proyectos, o refinanciamiento de otras, digamos. Sería bueno también saber a dónde va a tender a hacer más fuerte este esfuerzo, digamos, para ver si vamos a poder reactivar lo que estamos haciendo, es tratar de ir pagando una deuda que se hace difícil de pagar. Entonces, ese es el tipo de cosas que tenemos que tratar de abordar en perspectiva y con un espíritu de sacar esto de buena manera, digamos. Me quedan 2 diapositivas, voy a ir muy rápido para que la subsecretaria pueda presentar la otra parte. Está nerviosa la subsecretaria. Entonces, la siguiente, por favor. A ver, ¿qué hace respecto a esto, lo adelanté antes, qué hace respecto a la flexibilización de plazos de FOGAPE anteriores? Esto es un tema que nos planteó la Asociación de Bancos y también nos han planteado las pymes. ¿Qué es lo que sucede acá? Si tú tienes un FOGAPE de antes, y tú quieres repactar ese FOGAPE, imagínate que el banco quiere y el privado quiere. Los dos identifican que el privado lo puede pagar, pero necesita un poco más de tiempo. Si tú te pasas del plazo que está especificado en la ley, pierde la garantía al banco. Por lo tanto, no lo va a hacer. Que ahí el riesgo se vuelve... Perdón, le pasé gráfico, y eso casi obliga a una ejecución. Voy a decirlo en esos términos para que sea gráfico. Grave. Exactamente, me faltó agregar eso, pero tiene toda la razón el senador. Puede llevar a una ejecución que ninguno de los dos quiere. O sea, una situación... Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Es que extendemos ese plazo y además hacemos que no exista un costo de refinanciamiento, o sea, que tengas que pagar nuevamente una comisión a propósito de eso. Entonces, en el fondo les decimos, mire, usted puede mantener la garantía de antes sin ningún costo y alargando ese plazo. Así que esto va a ser bien importante para toda esta discusión que existe hoy día, que es muy pertinente, de están llegando los FOGAPE ahora, no existe la plata en algunos casos para pagar, porque la crisis está durando más de lo que se pensó cuando se hizo ese diseño. Bueno, eso se aborda en esta dimensión. Así que yo diría que esto puede ser tan importante como el hecho del nuevo FOGAPE, para efectos de todas estas empresas, para todo lo que se ha hecho, efectivamente. Y se pone un plazo máximo de hasta 12 años para hacer esas repactaciones. Y la última, esta la voy a ver muy rápido, esto simplemente ilustra las cosas que se cambiaron en la Cámara de Diputados, que creo que son importantes resaltar.
Se agregó las MIPYME afectadas por violencia rural. Había alguna preocupación en la Cámara de Diputados de que el flujo de información acá pusiera en riesgo el hecho de que existe información aquí que es privada y que hay que cuidar. Entonces se agregaron algunos recuerdos al respecto. Se aumentó el plazo máximo para reprogramar los financiamientos de los FOGAPE anteriores de 10 a 12 años para que quedara el mismo plazo del FOGAPE nuevo con los FOGAPE anteriores. Ahí están especificados quienes solicitaron estos cambios. Se extendió la vigencia del FOGAPE hasta el 31 de diciembre del 2023. Y en los temas de alivio tributario, lo voy a decir muy rápido porque eso viene después, pero bueno, mejor eso lo dices tú porque yo creo que podemos volver tal vez a esta diapositiva más adelante. Y lo último que quiero señalar acá, a propósito del tiempo, es que enfatizar que esto lo hemos aprobado. Sé que las distintas cámaras tienen cierto celo entre ellas, pero esto lo hemos aprobado de manera unánime, escuchando a muchas organizaciones en las distintas sesiones. Y además recogiendo cambios propuestos de forma bien transversal. No nos inhiba, ministro, no inhiba. Amén. Muchas gracias, presidente. Gracias. Perdón. Compartía que en el caso de la Cámara, en la comisión asistieron alrededor de 13 o 14 organizaciones a dar su testimonio. No, diga también, pues, senador, que ahí me dice, ella me... Pero... dice también, ella me deprime, porque pienso que vamos a estar... Pero no nos inhiba, ministro. Asistieron todas esas organizaciones, pero lo sacamos en 2 semanas, quiero decir. Pero no nos inhiba. Una reforma tributaria en 2 semanas. No nos inhiba. Vamos a hacer la pega con velocidad, pero con acuciosidad, que es parte de la característica que hacemos en esta comisión. Señora ministra, subsecretaria, disculpe. Porque tiene mucho acuerdo. No sea tan ansioso, ministro. No. Por su intermedio, presidente. Voy a exponer entonces la segunda parte de este proyecto de ley que tiene que ver con el alivio de deudas tributarias para las MIPYME. Antes de eso, algunos antecedentes, ¿cierto? Que ya el ministro igual profundizó bastante respecto a eso, pero una de las consecuencias también para las MIPYME es que entran, para efectos de la crisis, ¿cierto?, entran en situación de no pago de sus compromisos tributarios, acumulando las deudas tributarias, y las deudas tributarias tienen altos intereses, ¿sí? Entonces acumula básicamente la deuda más las multas por no pago e intereses. Y si bien la tesorería tiene actualmente disponibles convenios de pago para aquellos que caen en esta situación, hay varias cosas que se podían mejorar y nosotros entablamos entonces una conversación tanto de la mesa de MIPYME, ¿cierto?, como con la tesorería misma para poder ver de qué manera mejorar estos convenios que ya existen. Y esa es la propuesta que nosotros presentamos ahora, ¿sí? Entonces, el objetivo es por una parte, aliviar, ¿cierto?, esta situación de pago, pero también fomentar la regularización de estas deudas, ¿sí? Fondo, incentivar que se puede llegar a pagar todas las deudas con condiciones mejores de pago, ¿cierto?, a través de estos convenios. Son aplicados por la tesorería, son más flexibles y son de manera excepcional por este periodo. Esto implica mayores plazos de pago, condonación de multas e intereses, como ya existe en realidad, pero lo interesante de esto es que se da la posibilidad de iniciar el convenio sin pie. Usualmente los convenios que hay hasta ahora de la tesorería exigen un pie. Entonces, si la empresa está atrasada en el pago, tampoco es fácil acceder a estos convenios porque necesita un monto al principio, ¿sí? Esto evita
que las MIPYMES entren en lo que llaman cobranza judicial, por lo tanto salen de ese listado por deudas tributarias, y esto realmente es muy valorado por las MIPYMES. Nosotros hemos ido desde el Ministerio de Hacienda a distintas regiones a exponer sobre la reforma tributaria, y una de las cosas, esto no es de la reforma tributaria, ¿cierto?, es de FOGAPE, pero esto les gusta muchísimo a las pequeñas y medianas empresas, salir de eso, porque eso evita otras consecuencias que tiene estar en cobranza judicial. Permite a las MIPYMES que ya están en proceso de cobranza judicial salir de esto, porque pueden firmar estos otros convenios, y al suscribir los nuevos convenios salen también de esa situación. Entonces, por una parte evitas que caigan en eso, y además salen de eso. Y obviamente liberan la liquidez en el corto plazo, no necesitan el pie, amplían el plazo de las cuotas, y por lo tanto se reduce básicamente la carga de gasto de las MIPYMES en este ítem de manera bastante relevante. Nosotros hicimos algunas estimaciones bien gruesas de cuánto podría caer la cuota de pago de estas deudas, y sobre todo para las pequeñas empresas es bastante relevante. Entonces, el proyecto de ley lo que hace es crear estos nuevos convenios, ¿cierto?, a cargo de la Tesorería, el pago de impuestos adeudados, vencidos hasta el 31 de mayo, no, esto es el 30 de junio, esto es lo que se cambió, ¿cierto? Esto es hasta el 30 de junio del 2022. Entonces, el proyecto era inicialmente hasta el 31 de mayo, eso se amplió hasta... Eso se amplió en la Cámara. Lo importante es que esa fecha sea antes de haber anunciado el proyecto de ley. Ya, eso. El proyecto además establece varios beneficios especiales respecto a estos convenios. Amplió el número de cuotas. Hoy día el máximo de cuotas que se puede llegar de estos convenios de la Tesorería son 24 cuotas, y nosotros ampliamos el doble. Son 48 cuotas, lo que es muy relevante en realidad y muy valorado por las MIPYMES. Además, se elimina el pago inicial o el pie a contribuyentes que tengan impuestos que hayan vencido entre el 31 de octubre del 2019 y el 30 de junio del 2022. Y la firma del convenio además implica la condonación del 100% de los intereses y multas. Hoy día no llega al 100%, ¿sí? Nadie llega al 100%, hay un tope máximo de menos hasta 80% en algunos convenios. Se puede acceder a ello hasta el 30 de abril del 2023. Eso también se cambió, lo habíamos pensado hasta fines de diciembre, y eso se amplió hasta abril del 2023. Entonces ahí llega hasta el 2023. ¿Quiénes pueden acceder a estos convenios? Son contribuyentes que cumplan con los requisitos para acogerse al régimen de tributación ProPyme de la Ley de la Renta. Entonces, no necesariamente los que están en la tributación ProPyme, pero aquellos que cumplan con los requisitos para esa ley. El listado de potenciales beneficiarios será construido por el Servicio de Impuestos Internos y que va a ver las características, ¿cierto? Es importante señalar que no es requisito que la MIPYME esté efectivamente acogida al sistema de tributación, y el régimen ProPyme se encuentra establecido en el artículo 14D del Decreto Ley 824 de la Ley de Renta, y son 3 los requisitos. Uno es que el capital efectivo al inicio de actividades no exceda las 85.000 UF. 2, que el promedio anual de ingresos brutos, considerando los 3 ejercicios anteriores, no exceda las 75.000 UF, y que el conjunto de ingresos de varias de estas actividades no exceda el 35% de los ingresos brutos del giro, que son rentas de bienes raíces, renta de capital inmobiliario, participaciones en contratos de asociación o cuentas en participación. Esos son los requisitos que actualmente hay en la ley. Por lo tanto, esos son los requisitos para que los contribuyentes accedan a este convenio. Esa es la comparación con los convenios actuales. Esta es la situación actual en cuotas 24 meses. El proyecto de ley amplía a 48 meses.
El porcentaje de condonación es variable y hasta 80% por pago al contado y hasta 60% por pago en cuotas. Nosotros extendimos eso hasta 100%. Y un pie inicial de 0 cuando en la situación actual dependía de las características de la deuda, pero desde 10%. Finalmente, según los datos que entregó la Tesorería General de la República, el universo de potenciales beneficiarios se estima en 157.168 contribuyentes. Esos son los que pueden acceder al beneficio aproximadamente. La tasa de uso del beneficio se estima en 20%, considerando cómo se han comportado antes estos programas de flexibilización. Y, por lo tanto, aunque no hay un efecto de gasto, de costo fiscal directo, sí hay uno indirecto que tiene que ver con dejar de todo el costo fiscal potencial, digamos, es por menor recaudación, por multas e intereses, sí, porque se van a condonar 100%. Eso es aproximadamente 235.736 millones de pesos. Y sí, está en el segundo informe financiero, está actualizado, porque el primer informe, como ampliamos los tiempos, amplió un poco el costo, era 228.000 ahora. Ya, eso por una parte. Finalmente, solo decir que igual este costo fiscal podría ser menor si es que realmente los convenios incentivan básicamente la regularización y el pago de las deudas tributarias, y por lo tanto la hipótesis es que efectivamente es mejor incluir estos convenios para que pueda haber una regularización y podamos tener más recursos fiscales, que son los que necesitamos justamente para poder financiar otra serie de compromisos que tiene el Estado actualmente y que cada vez necesitamos con más urgencia. Eso. Rápido. ¿Sí? Estoy viendo el informe financiero, el actualizado, parece que es el número 140, Sí. y no encuentro ese dato, porque me sale... Tiene que ver el 140 y el 125. Ah, esta es la adicional, perfecto, ya, disculpe. Pero, Perfecto. perdón, Ya, pero- el mismo planteamiento, porque en el primer informe financiero dice, se estima que la aplicación de la medida implicará menores ingresos fiscales por 228.704 millones. En el segundo informe financiero se estima que la aplicación de la extensión implicará menores ingresos fiscales por 7.072 millones. En un mes de mayo a junio. Entonces, ¿cuál es? Entonces es 28 más 7. 228.000 más 7.000. ¿De qué forma más curiosa de presentar Ya. los informes financieros? O sea, son 235.000 millones. Ya, ahora entendí. Y ese es el dato que acabo Esa. de... Sí, Claro, sí, ahí sí, está. pero era que Ese estábamos es el buscando. dato, sí. La suma de ambos informes, sí. Ya tratemos igual, para el futuro secretario, de que ojalá el informe financiero del segundo se haga cargo del primero, porque si uno lee el segundo, que generalmente modifica el primero, uno me quedo con 7.000. En cambio, si lo sumo, es la que me está dando usted. O sea, no estoy haciendo en eso un punto, pero Sí, no. para tratar de tener Vamos a decirle a la una directora. norma. La derecha reaccionaria sacándonos la ñoña porque no tenemos que hablar. Ahora es mucha. 230. No, pero voy a hacer el. Sí, el porque creo punto que es a importante, la es dirección de útil, presupuesto es útil para tener ese Sí, dato que no hay. comprendo, de hecho, tuve el mismo. Claro, Sí. maestro, sí. Sí, de todas maneras. Ofrezco la palabra. A ver, senador Núñez y después. Sí, bueno, yo primero, presidente, no alcancé a saludar al ministro, a la subsecretaria, así que lo saludo. Creo que este tema es muy importante. La verdad que en la Cámara discutimos harto lo del FOGAPE con el gobierno pasado. Yo creo que los estresamos harto a los ministros porque, para ser sincero, la preocupación siempre fue que se ofrecían créditos, pero para las pymes era difícil poder acceder, ¿ya? Y toda esta dinámica de ir mejorando las condiciones, de ir detallando las cosas que detalló la subsecretaria y el ministro, a nosotros nos sirven mucho para tener la certeza de que va a llegar a quien más lo necesita. Porque no es que los créditos no lleguen, lo que pasa es que las empresas con más capacidad son las que postulan. Yo recuerdo mucho, para llevarlo al caso concreto, en la región de Coquimbo, por ejemplo,
una de las empresas que postuló al FOGAPE salió al tiro, una empresa que hacía exploración minera. Y claro, tienen capacidad, tienen rentabilidad, tienen clientes grandes, no tuvieron ningún problema, les fue excelente. Pero la pyme más chica, la que estaba más afectada por la pandemia, les cuesta más. Entonces, yo entiendo perfectamente cuando el ministro nos dice, yo no puedo discriminar y decirle al banco a quién prestarle y a quién no, eso es la decisión del banco. Pero sí puedo tratar de ir orientando a los segmentos que quedan más postergados, ya sea porque son más riesgosos o no. Me parece a mí que ese criterio es fundamental y yo comparto también que sobre eso, como esto es empírico, hay que estar haciendo el seguimiento. O sea, lo que uno pretende, lo que uno aspira, otra cosa es cómo se comporta, porque aquí hay un actor privado que toma la decisión final y lo hace base a objetivos de rentabilidad y económico. Entonces, dicho todo esto, ¿qué inquietud tengo yo? Dos cosas. Primero, ¿cuánto es el monto total de dinero disponible para garantías FOGAPE? Y entiendo que parte de estos dineros se ejecutarían, en la práctica se estarían prestando el año 2023. Entonces, me gustaría saber cuánto es el monto total, porque yo, y aquí, no sé, tal vez comparto lo que decía el presidente de la comisión, yo quiero volver a insistir sobre el punto. Tal vez es mejor que nos estresemos un poquito más ahora, aprovechemos que estamos discutiendo el presupuesto 2023, empezando a discutirlo, perdón, y dejemos un margen más amplio de la posibilidad que ante una contingencia económica que todos dicen que va a estar compleja el 2023, yo no digo que quede un margen más amplio de posibilidad de usar estos dineros, porque yo quiero insistir, sería bastante absurdo que nosotros digamos, mire, sabemos que el 2023 es un año complejo, sabemos que las más frágiles son las pymes, las MIPYME, y resulta que en junio o en mayo estemos discutiendo un FOGAPE especial cuando está este mecanismo disponible. Y yo entiendo que al final el tema también es digamos, el monto total de dinero al cual pueden postular las empresas. Si hubiera que hacer ajustes, uno también incluso podría decir que se podrían hacer vía reglamento o vía decreto, no necesariamente es una nueva ley. Entonces, a mí me gustaría conversarlo con el Ejecutivo. Yo no tengo una mirada a priori, pero insisto, o sea, porque dijimos, FOGAPE, es muy interesante eso, FOGAPE COVID, bien. Después, si no me equivoco, era FOGAPE reactiva, ¿verdad? FOGAPE Chile apoya, bien. Pero no hay que hacer cosa que el 2023 estemos discutiendo el FOGAPE, no sé, 4.0. Crisis. Entonces, tal vez mejor nos complicamos ahora porque todos los datos lo dicen y es una realidad innegable. Es un punto. Y el otro punto, no sé si esto es responsabilidad directa del ministro o de la subsecretaria, pero creo que es relevante plantearlo. A mí me llegó un estudio que hizo la Universidad de Talca que da cuenta cómo los últimos 2-3 años han quedado desiertas licitaciones de proyectos de inversión pública, ¿ya? Estuvimos viendo la ejecución del MOP. Ayer, el ministro del MOP nos contó, ministro Grado, varias de las cosas que usted señala que están contempladas, nos parecieron muy buenas, pero en inversión pública este año no vamos tan bien, ¿ya? Y si se mantienen las condiciones y la dificultad de las empresas para postular, puede ser que el próximo año estén los dineros disponibles, estén las obras, pero no haya empresas privadas capaces de postular. Entonces, yo ahí tengo la inquietud que qué es lo que se puede hacer en esa línea. ¿Ya? Porque yo entiendo que el MOP hizo una acción, pero eso es para aquellas empresas que tienen este convenio con Banco Estado financiados por fondos MOP sectoriales del Ministerio. Quedan fuera las que postulan a proyectos de FNDR, de infraestructura pública. ¿Ya? Entonces, y aquí no son empresas pequeñas, digamos, son empresas grandes, pero son empresas grandes que en regiones son las claves para poder activar la inversión pública. Entonces, creo que estamos teniendo un cuello de botella ahí. Entiendo que es complejo plantearlo ahora, que este es un proyecto dirigido a otro fin, pero me parece que es un tema que deberíamos conversar cómo abordarlo, porque los datos son bien, ¿cómo decirlo? Bien robustos en señalar que estamos dejando una gran cantidad de licitaciones sin ejecutarse y eso daña el objetivo de la inversión pública en un año que, como va a ser complejo económicamente, va a ser más relevante la ejecución de la inversión pública. Eso, presidente. Muchas gracias, senador. A mí que es una consulta, no sé si no lo hago, bueno, una consulta respecto de cómo conversan las dos líneas de proyecto, porque yo veo lo que plantea el ministro de Economía, básicamente, que tiene que ver con el FOGAPE, y en el FOGAPE, cuando se habla de elegibilidad, se habla que serán beneficiarios del nuevo programa las empresas con ventas hasta 100.000 UF. Eso es PYME, ¿cierto? Son 100.000 UF, eso es lo que dice. Lo que dice la subsecretaria es que los beneficios de la condonación se hacen
a las mini pymes, básicamente, y se establece, conforme a la regla, que el capital tiene que ser no exceder a 85.000 UF y que el promedio anual de ingresos brutos no exceda a 75.000 UF. Entonces estamos hablando de dos mundos diferentes. Yo no tengo claro por qué, particularmente respecto del segundo de los proyectos, no se incorpora a las pymes. Porque incluso el nombre que del proyecto que usted nos habló, específicamente se trata alivio de deudas tributarias para las MIPYMES. Entonces, si el FOGAPE se está apoyando a las pymes, porque esas son las que venden hasta 100.000 UF, no entiendo bien por qué la segunda parte se restringe solo a las MIPYMES, digamos, perdón, a las MIPYMES. Es que no son iguales porque yo estoy viendo. Es que no es igual, el corte se ríe, o sea, es tan no igual que en el respecto del primero son ventas hasta 100.000 UF y en el segundo son promedio de ingresos brutos de no exceder a 75.000 UF. O sea, ahí hay un tema. Entonces, y como ven en el mismo proyecto, no entiendo bien y me parece que la filosofía es la misma. O sea, si el diagnóstico es que hay un conjunto de pymes, voy a partir por el diagnóstico del ministro de Economía, que dice que se requiere un nuevo FOGAPE, sea para proyectos nuevos, sea para pagar las deudas antiguas, y se establece todo un sistema bien, digamos, para ese efecto. No entiendo la otra parte, que se dice, sí, pero esta misma empresa, para efectos tributarios, que debe ser los problemas iguales, hay que volver a distinguir y se establece hasta un rango menor de ventas, con lo que quedan un montón de pymes que venden entre 75.000 y 100.000 UF a lo menos. Estoy haciendo un cálculo de ese natural y si pueden haber otras características que quedan afuera. Entonces, yo creo que es muy importante cuando uno habla en esta materia de igualar los criterios y no separar los criterios. Entonces, me gustaría, subsecretaria, cuál fue la visión y yo voy por lo menos a hacer un planteamiento respecto de que se establezca una simetría en esta materia. A ver, en la segunda parte del proyecto, que es la de los alivios de las deudas tributarias, se usa para definir a los potenciales beneficiarios aquellos que cumplan con los requisitos de la ley del régimen ProPyme. Y esos requisitos definen a las pymes como aquellas que tienen utilidades menores a 75.000 UF. Ventas menores a 75.000 UF. Y por lo tanto nos restringimos a eso porque esto lo maneja la Tesorería General de la República, Servicio de Impuesto Interno, el que va a definir si el contribuyente es o no un potencial ProPyme, ¿cierto? Cumple con la ley. Y por lo tanto, para hacerlos coherentes con la ley actual, se definió de restringir eso a lo que indica la ley hoy día, de la ley de renta, ¿sí? Que es distinto al tema del FOGAPE, que fue conversado de otra manera, ¿cierto? Es más flexible en ese sentido y ahí amplía en el fondo las ventas a 100.000 UF. Mira, que yo quiero hacerlo más específico, porque el FOGAPE original, voy a hablar llegaba a todas las empresas con distintos grados de garantía, porque esa es la gracia. Incluso hay una restricción que se puso aquí en la comisión en cuanto a que los montos no podían ser superior a la gran empresa que a la mediana y la pequeña empresa, digamos, independiente de que el número comunidades. Exacto, eso fue la norma. Entonces, y lo que hace el ministro decir, para estos efectos, este FOGAPE tiene menos, o sea, está restringido a las pymes, digamos, no abarca a la otra empresa, no a las pymes, mira, el FOGAPE habla de las pymes, y ese porque son 100.000 UF. En cambio, en materia tributaria se está haciendo, y esta es parte del enredo que tiene Chile, digamos, que tiene lleno de denominaciones y lleno de definiciones que no son necesariamente armónicas con una con otra, y eso es parte de la ley, y es un problema que viene hace mucho tiempo, y se dice, no, esto no va a la pyme, va a la MIPYME hasta las 75.000 UF de venta. Entonces, a mí me parece que eso es contradictorio. Entonces, yo lo plantearía desde ya, digamos, que tratar de igualar el criterio. Yo creo que aquí el criterio tiene que ser igualar para arriba, no para abajo. O sea, mi impresión es que tiene que considerar si es verdad
que hay un problema, cosa que yo creo que hay, digamos, un problema de pago tributario complejo por todo lo que ha ocurrido, entre estallido, entre pandemia, entre restricciones. No entiendo mucho la filosofía de generar esta lógica de las 75.000 UF y no las 100.000, que es lo que el ministro de Economía nos dice pasa a ser importante para reactivar el país. Entonces, quiero plantearlo como idea general de este debate, porque creo que al final a mí me gustaría tratar de generar simetrías en esta materia y no entrar a determinar que una parte de la ley se aplica a algunos y otra parte de la ley se aplica a otros. Me pidió la palabra el senador Núñez, el senador Lagos y después la subsecretaria. Ministro. No, mire, yo creo que el debate es pertinente, pero quiero ser bien sincero en plantear una inquietud con lo que usted señala, senador Coloma. Yo creo que el problema que hay cuando uno, porque uno también diría, bueno, pero las grandes empresas también tienen problemas de deuda tributaria. También tienen problemas de deuda tributaria, entonces, ¿por qué le ponemos ese tope y no lo dejamos abierto más arriba de 100.000? Y el problema que tenemos en ese sentido es que al final, primero, cuando postula estos beneficios una gran empresa, lo que pide es mucho más que lo que pide una mediana o una chica. Por lo tanto, el monto de dinero que toman es mayor. Disminuye el monto disponible para la pequeña y mediana. Y lo segundo es que tienen más espalda financiera y capacidad de recurrir a otros mecanismos. Entonces, yo, siendo bien sincero, entiendo el problema, pero también creo que si uno no focaliza en los segmentos de mediano y pequeña y de micro, que francamente yo aquí quiero ser sincero, ellas van a quedar excluidas de estos mecanismos, si no tienen tantas facilidades, generalmente el mercado, digamos, por su selección natural, va de la mediana hacia arriba. Entonces se genera una distorsión. Y por eso que fue tan importante que este mecanismo FOGAPE, cuando partió la discusión, logramos irlo acotando a los que no llegan con facilidad porque son más riesgosas. Yo creo que ese criterio está, y también va a ocurrir lo mismo en el tema de las deudas tributarias. Entonces yo por lo menos me inclino por apoyar el criterio que propone el Ejecutivo, no por un ánimo de excluir a los otros, sino que por el ánimo de poder ver de qué manera llegamos a los que habitualmente no les llegan las ayudas del Estado. Y ahí también está la variable regional, porque, ojo, que cuando hablamos de las regiones, nuestras empresas son más pequeñas que las que hay en la región metropolitana. Y por lo tanto, cuando se le presta a una grande la región metropolitana, los montos disminuyen y hay menos plata disponible para las de regiones, que cuesta más encontrarlas, que cuesta más captarlas. Entonces, hay una lógica detrás de eso, no es algo arbitrario. Sí, muy brevemente, pues yo entiendo eso, y por eso es que el FOGAPE es para empresas de 100.000 UFs o menos. O sea, lo que no entiendo es que lo tributario a su vez tiene otra diferencia y lo hace 75.000 y menos. A eso me refiero, ¿no? No estoy esperando. ¿Senador Lago? No, este tema, yo solamente para entender, cuando hablamos del segmento entre 75.000 y 100.000 UF de venta o de ingresos de la empresa, estas en la jerga PYME, se entienden que están incorporadas en general como MIPYMES, no es las que están en ese segmento, como medianas. Ya. En el caso, en comento, respecto al alivio tributario, se podría ponerlo así, ya, lo que entendí su secretaria, lo que usted explicó, que usted se somete en el fondo a la que ya está, no se somete, pero no modifica lo que ya existe respecto a las 75.000 UF que está en, no sé, qué normativa, que tributaria, sí, ya. La pregunta entonces, o sea, la primera pregunta que quiero despejar, y que dice parte tal vez de lo que, no es que le encuentre la razón a senador Núñez, pero está detrás, la decisión del gobierno fue porque existe la ley, porque el gobierno siempre podría poder modificar eso para efectos de este proyecto, podría ser una excepción o podría ser una, podría, perfectamente. O sea, la pregunta es, ¿se adscribe a esto por un tema formal de que no se quiere modificar la ley o porque el criterio es queremos dejar los 75.000 UF? O sea, el primero que hay que dilucidar como política pública, porque después vemos si alguien dice, mira, yo quiero llegar hasta 100.000 porque quiero que sean todas las MIPYMES, como lo dice para el tema FOGAPE nuevo, el FOGAPE apoya, llega hasta 100.000 UF de venta, yo quiero hacerlo similar para el tema del alivio tributario. Pero entonces, si ahí el problema es que hay una ley que hay que modificar, podemos abordar eso. Si la decisión de política pública es no, por parte también por las razones que da el senador Núñez, es bueno explicitarlo para entenderlo. Entendiendo que se excluyeron las empresas grandes que sí cumplen con las condiciones que se hablaba el senador Núñez de mayores espaldas financieras, etcétera. Ahora, en todas esas empresas trabajan trabajadores igual. Quiero decirlo, ya. Subsecretaria. Sí. Sí, a ver, el criterio
Esto tiene una coherencia interna, ¿sí? A pesar de que puedan haber aprensiones. Son alivios de deudas tributarias, ¿ya? Son deudas tributarias que se generan a partir de una ley de impuesto a la renta, ¿sí? Esa ley define quiénes pueden ser reconocidos en el régimen PYME, ¿ya? Y los requisitos son 75.000 UF de renta. La tesorería lo que hace hoy día, de hecho, es entregar convenios que tienen las pymes definidas por el régimen PYME que está definido en la ley de renta. Nosotros, por lo tanto, fuimos coherentes con eso. Aquí hay una ley de impuesto a la renta que genera deudas tributarias en función también del régimen ProPyme. Habría, entonces, si cambiamos las condiciones, por una parte, habrían empresas que no pueden acceder al régimen ProPyme porque tienen ventas mayores a 75.000 UF, que están generando una deuda tributaria de otro régimen, del régimen general, y estarían accediendo a estos alivios tributarios. Entonces nos generaría una incoherencia ahí interna, no sé si se entiende, ¿sí? O sea, las empresas que tienen ventas de más de 75.000 UF hoy día no pueden estar en el régimen ProPyme, por definición, están en el régimen general. En el caso del impuesto a la renta. Sí, exacto. Sí, entonces, como el conjunto de deudas tributarias que se generan también es distinto, ¿cierto? Esa es como la idea. Tendríamos que, o sea, dado los comentarios, además tendríamos que realmente... hay como dos temas aquí yo veo. Uno de gasto adicional, porque esto es lo que sí va en el informe financiero, ¿cierto? Entonces hay que ver realmente cuántas más empresas, pero lo otro es la coherencia más legislativa, normativa que hay en esto, que no me parece tan trivial y tendríamos que verlo con nuestros asesores legislativos. Mi pregunta era, yo entiendo el tema legal. La pregunta es, si estuviera en las manos del Ejecutivo o de nosotros modificar eso, si la razón es porque es un tema legal o porque prefieren que las empresas... Ahora, nosotros en la reforma tributaria, por ejemplo, nosotros no tocamos el régimen ProPyme y tampoco cambiamos esa definición. Ahora, tampoco excede a que muchas veces empresas de más de 75.000, 100.000, etcétera, también llegan a acuerdos con impuestos internos. Nosotros hemos legislado en el pasado claro, también. Sí, lo van a poder seguir haciendo en otras condiciones. Esta es sola, pero no, si otras condiciones. Pero no los van a poder. Quiero entender lo que está detrás. Es una decisión más que descansa más en un diseño de política pública, más que en el tema restrictivo de la ley, para entenderlo, para despejar un poco la inquietud que tenía el senador Núñez, porque entonces uno sabe a dónde se... Las empresas de mayores, de más niveles de venta, o sea, más de 75.000 UF no es... O sea, digo, en términos prácticos, está en el régimen general, claro. No son lo que uno diría una muy chica, pero esas tienen convenios actuales también. Esas tienen convenios, no los van a perder, ¿cierto? Solo que estamos mejorando las condiciones para un determinado grupo de empresas que son las que están en el régimen ProPyme. Antes de pasar la palabra al ministro, la base que el senador Lago tiene, hay un punto, o sea, si hay un tema conceptual o un tema de ajuste legal, que es importante precisarlo. Yo, de mi perspectiva, a mí me parece que además vienen en un mismo proyecto reglas que es lo que ayudan, o qué es lo que intentan, ayudar a un sector que entendemos está complejizado en su labor, y para eso le decimos, mire, vamos a establecer el FOGAPE, que en el fondo es una forma de financiamiento más acorde, más suave, más blando, por así decir, porque tiene la garantía del Estado. Por otro lado, vamos a ayudar a reprogramar, pero respecto a la ayuda no van a ser los mismos otros, porque hay unas reglas antiguas, porque, dicho sea de paso, me llegó el otro día un informe que me quedé bien sorprendido de la cantidad de divisiones que hacemos en Chile respecto de que un enredo que viene hace muchos años, que para algunos efectos 25.000 UF, para otros 30, para otros 50, para otros 75, para otros 100, tenemos una dispersión según sea tributario, según sea para efecto económico. Eso es lo que trataría de ordenar un poco, porque estamos hablando más o menos de lo mismo, es decir, es muy complejo decir
que una empresa necesita ayuda porque está enredada, pero si vendió 76.000, solo tiene FOGAPE y no tiene beneficio, voy a decirlo en fácil, digamos una no tributaria. Así que veámoslo en el proyecto, eso es lo que le quiere decir. Ministro, antes de terminar, porque nos quedan 2 minutos. Pero solo para Perdón. Dale. Es que no, para responder esta duda si es un diseño política pública o en términos legal, yo diría que van un poco, en este caso iban un poco juntas las cosas, ¿sí? Entonces, como usted bien lo decía antes, uno también diseña política pública también condicional en la legislación actual y en lo que actualmente hay definido, digamos. ¿Sí? Ministro. Sí, nos queda como 1 minuto para votar, senador. No sé cómo lo vamos a hacer. No me provoque, ministro. No me provoque. Bueno, sí, pues nunca se pierde la esperanza, es lo último que se pierde. A ver, respecto a los comentarios que se han planteado. Lo primero es que, respecto a los montos, esto lo preguntaba el senador Núñez y me había comprometido a entregar esa información. En los FOGAPE anteriores se planificó que para FOGAPE COVID y Reactiva se iba a necesitar una capitalización de $3.000 millones. Pero en realidad lo que se utilizó son $1.300 millones. Y recuerden ustedes, 1.300, entre ambos, sí. Y recuerden ustedes, esto es para la capitalización, acuérdense, se prestaron cerca de $22.000 millones, ¿no es cierto? Pero uno necesita una capitalización para hacer un préstamo mucho mayor. Por lo tanto, de acuerdo a lo que ya está presupuestado, queda bastante espalda. Si ustedes se fijan, esos dos FOGAPE tienen un alcance mayor del que nosotros esperamos para este. Por lo tanto, no es, digamos, el supuesto que nosotros tenemos de que para este FOGAPE no vamos a necesitar más recursos, es bastante razonable de acuerdo a lo... Yo no recordaba el número, solo recordaba que cualitativamente era razonable. E incluso la ley, lo que hace nuestra ley, ¿no es cierto?, es que extiende el plazo para que el fisco pueda traspasarlo en 4 años más. Es decir, se piensa que los montos son suficientes, pero que hay que dar más plazo para que eso se pueda asignar. Por supuesto, esto hay que seguir monitoreándolo, es un tema que hay que ir viendo, digamos, mes a mes cómo evoluciona esto, pero creo que los montos son razonables. Respecto a la dificultad en el sector de la construcción, que yo esto lo comparto, esto es un tema de hecho que lo plantearon también diputados en la Comisión de Hacienda, si recuerdo bien, de la Cámara de Diputados. El gobierno acá está haciendo una agenda bien ambiciosa que parte importante se comentó ayer, pero van a haber más noticias respecto a esto. Lo que pasa es que estamos en algunas conversaciones que tenemos que saldar. Déjenme recordar sobre algunas de las cosas que estamos haciendo en esta materia, porque aquí es bien importante, el apoyo que hay que hacer en la construcción no solo hay que hacérselo a las MIPYME. Creo que esa es la diferencia, ¿verdad? En construcción, por la situación que tenemos, hay que apoyar también a empresas grandes. Lo digo así por la situación que existe. Entonces, ¿qué cosas estamos haciendo nosotros en esta materia? Primero, se está cambiando el polinomio, eso fue anunciado ayer. ¿Qué significa eso? Que para las nuevas licitaciones, el polinomio se va a poder ajustar a cambios de costo y no va a necesitar que parta toda la licitación de nuevo, que es uno de los problemas que tenemos hoy con la ley actual. Hacienda, con Mideso y otros más, Ministerio de Seguridad Social, ya hicieron ciertos cambios y dieron un margen de hasta 20% por los contratos anteriores. Pero nosotros estamos evaluando si eso es suficiente. O sea, hemos tratado de dar más flexibilidad, pero eventualmente creemos que hay que hacer más flexibilidad. Segundo, está este tema del confirming con el Banco de Estado, que lo que hace es que le entrega a los que tienen este acuerdo este trato con el MOP, le entrega, ¿no es cierto?, la posibilidad de recibir un pago anticipado de factura con un costo bien menor, porque lo hace Banco Estado. Eso también es importante respecto a liquidez. Muchas empresas abandonan obras por problemas de liquidez. Está esta discusión de si extenderlo a otros no, que lo planteaba el senador Núñez. Yo creo que es una discusión razonable que tenemos que dar. Si es suficiente que sea para los contratos que está viendo el MOP o también es para otros contratos. Yo creo que es un punto muy válido a conversar. Y además se especifica esto en acuerdo con la Cámara Chilena de Construcción, una mesa de trabajo, pero con un objetivo entre MOP, construcción y también va a participar economía. Pero la mesa de trabajo es bien concreto su tarea. La tarea es evitar al máximo posible el abandono de obras. Esa es la tarea que va a tener esa mesa de trabajo. Va a ir viendo proyecto por proyecto y va a ir utilizando los distintos mecanismos que existen para ir preocupándose por ello. Yo sé que esto es un poco arbitrario, ¿no es cierto? Y que es pero dada la situación que tenemos en construcción y las repercusiones que tiene al resto de la economía, a juicio del gobierno, amerita tener un tratamiento de ese tipo. Podemos tal vez tener una sesión más adelante para conversar cómo evoluciona esto. Pueden también invitar ahí al ministro García, que es quien lidera este tema.
Respecto a lo que señalaba el senador Coloma, bueno, es cierto, yo respaldo totalmente lo señalado por la subsecretaria. Es cierto, sí, que como estos dos proyectos que son bien distintos en su naturaleza, lo único que los une acá es que queremos ayudar rápido a las pymes y son dos ángulos desde los cuales se les puede ayudar. Eso es lo que los une, no hay una... Entonces es cierto que los dos se ocupan criterios distintos para definir quiénes acceden en uno y en otro. Tienen buenas explicaciones, como ha señalado la subsecretaria. Esto, por supuesto, lo podemos estudiar, pero implica un cambio de gasto importante, así que es una cosa que tenemos que estudiar con calma. Pero también es importante resaltar que, a pesar que están en el mismo proyecto, son de naturaleza distinta. En uno estamos viendo a quién les vamos a ayudar a acceder a crédito, en otro estamos viendo a quién les vamos a dar condonación de impuestos de forma importante. Son temas de naturaleza importante. Uno, a priori, podría pensar que las ayudas de crédito las puede asignar de una forma más laxa que a quienes va a ayudar porque no pudieron pagar su deuda tributaria. Eso es lo que está detrás de un caso y de otro. Así que hay una naturaleza distinta, pero yo estoy de acuerdo que como están en el mismo proyecto, genera una cierta tensión que hay que abordar y nosotros tenemos que reaccionar a eso como ejecutivo. Me dijeron acá por interno, como se dice, por qué no calzaban los números. Con anterioridad el equipo que prepara las diapositivas defiende más las diapositivas que yo, y eso está muy bien. Que yo entregué inmediatamente ese punto, el equipo se resiste y dicen que esto no calza. Sí, estuve mal. Estuve mal. La ansiedad, no sé. Dice que esto no calza porque operaciones cursadas versus total de solicitudes menos rechazadas es porque las solicitudes, en el caso de las solicitudes, hay estados intermedios que son registradas en estado de evaluación, aprobar sin cursar y desistidas. Y ese estado intermedio es lo que explica los 100.000 de diferencia. Que incorporan eso y quedamos todos bien. De acuerdo. Pero quiero decirlo para defender el equipo que gasta. Queda bien que usted quedan todos bien. Y lo último, bueno, hay un par de cosas más. Resaltar este tema de la flexibilidad de dejar en la ley el 7% y el 5% en el reglamento. En el caso anterior, cuando se tuvo entre el primer FOGAPE, que fue el FOGAPE COVID y el Reactiva, había una diferencia, ¿no es cierto? Era 3% el primero y después se pasó a 7% el segundo. En ese tiempo tardó un año entre una ley y otra. Esto en presentarlo en el Ejecutivo, no es que ustedes se hayan demorado un año en reaccionar a eso. Y el Ejecutivo no tuvo ese tiempo la flexibilidad para dar más crédito y saltar de una situación a la otra, que es lo ideal, ¿no es cierto? Porque cuando uno pasa de una política pública de 3 a 7 en tope, ese momento es como un salto discontinuo, ¿no es cierto? En que tú puedes empezar a prestar más en ese momento. A uno le gustaría haber hecho una cosa más continua, en el fondo, desde el punto de vista del buen diseño de política pública. Así que creo que es importante aprender de esa experiencia. Y lo último... Eso fue pedido especialmente por la oposición de la época, ministro. Bueno, me imagino. Yo era profesor universitario en ese momento, no me pida a mí... estaba enseñando... Para un cargo de lo que hicieron los... Estaba enseñando econometría, yo trabajaba en otras cosas, o sea, no le empiece, como diría la Eso es lo que tengo por nuestro lado. Ojalá resaltar que... insistir en que podamos, por las pymes, insisto, ir lo más rápido posible en este proyecto y ir coordinando con la presidencia cómo podemos hacerlo para movernos en esa dirección. Perfecto. Muchas gracias, presidente. 2 minutos. Senador García, usted me ve con la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro, a la subsecretaria. Disculpen si ya a lo mejor le pudieron haber hecho la pregunta, pero como hemos estado entre la sala y la comisión... Pero aquí en la lámina dice se podrá reprogramar crédito FOGAPE permitiendo un plazo mayor para el pago sin por ello perder la garantía. Para reprogramar estos créditos FOGAPE, ¿se va a exigir que estén al día o se va a poder reprogramar con cuotas pendientes? Sí. Lo consulto porque a mí desde la Araucanía estos días me han estado señalando de que incluso personas que están con créditos, con cuotas pendientes, digamos, ni siquiera se les ha permitido pagar las cuotas pendientes. Ahí o se paga todo o no les reciben. Claro, es antes de esto, creo yo, ¿verdad? Son las normativas actuales, pero por eso es bien interesante, no sé cuánta gente estará en mora en 1, 2, 3, 4, 5 cuotas, no lo sé, pero sería interesante que se les, digamos que la reprogramación sea lo más amplia posible, en el ánimo de facilitar que las personas estén al día, no estar al día con los créditos bancarios trae una serie
dificultades que todos conocemos. Gracias, presidente. Esa es la idea, pero ministro igual... La pregunta es muy pertinente, efectivamente, como dice el presidente, lo incorpora. Acá lo que hay que entender es que el banco con el solicitante del crédito, el que recibió el crédito, en un crédito normal tienen total libertad entre ellos en el fondo para poder definir, repactar cuotas que no se han pagado, en fin, eso siempre existe. Lo que pasa en la actualidad es que la ley FOGAPE anteriores le dice al banco que si se pasa de cierto límite en la cantidad de años, pierde la garantía. Entonces lo que pasa es que la ley limita la posibilidad que entre ellos, entre el banco y el privado, puedan lograr un mejor acuerdo en que el banco reconoce, porque el banco sabe muy bien, o mejor que nosotros, digamos, quién va a poder pagar y quién no va a poder pagar. Entonces, si hace una repactación es porque piensa que esa repactación le va a permitir salvar a esa empresa eventualmente y no pasar un proceso de judicialización. Entonces, lo único que nosotros estamos haciendo acá, que no es menor, es decirle, nosotros no le vamos a poner ninguna restricción a ese proceso, usted va a poder alargar esto hasta 12 años en total, que es un exceso, los bancos alargan mucho menos, pero hasta 12 años en total, usted no va a perder la garantía y no va a tener que pagar comisiones extras por ello. O sea, básicamente le estamos diciendo pueden hacer lo mismo que han hecho siempre sin perder la garantía. La clave es la garantía para estos efectos, porque si pasado el periodo no es una deuda impaga, no la ejercen, pierden la garantía. Entonces esto ayuda precisamente a eso. Incluso estuvimos viendo que no se requiere un pie para la programación respecto y eso claro, y eso también ayuda dentro de eso. A ver, ya estamos pasados. Entonces estamos demorando el proyecto. Senador Núñez. No, pero prorrogue 10 minutos, presidente, que no están... Prorrogo 2 minutos. Muy bien. Le voy a ocupar uno nomás, el otro es de la subsecretaria. No, mire, lo que pasa es que escuchando la exposición del ministro, la subsecretaria, y escuchando esta cifra de que quedan todavía disponibles 1.700 millones de dólares que estaban contemplados en los montos iniciales cuando partieron estos sistemas de FOGAPE COVID, digamos, y reactiva, uno se pone creativo. Hay que ser sincero. Es para capitalización, lo dijo el ministro. Sí, no, sí, estamos claros. Entonces, uno se pregunta, si todos sabemos la situación que tenemos en la construcción, si todos estamos conscientes que se van a ver dificultades objetivas el próximo año, ¿no podría ser posible, ministro, que ustedes tomen algún compromiso? Yo no digo que nos pongan ahora un proyecto de ley, pero algún compromiso más, que no sea solo la buena voluntad, por ejemplo, de un FOGAPE dirigido al sector de la construcción, teniendo presente, y como usted muy bien dicho, dijo, esto puede tocar a empresas grandes porque es un comportamiento distinto como rubro. Entonces, yo lo dejo planteado, presidente, porque yo quiero volver a insistir, yo prefiero que nos adelantemos y no que esperemos que en mayo nos aprietan las cosas, digamos. Entonces, y entiendo la preocupación del ministro de sacar esto adelante, yo le quería pedir, presidente, que tenemos que ponernos de acuerdo cómo, abriendo el espacio al debate, entendiendo que yo creo que ha sido muy interesante la discusión de ahora, podamos también ponerle cierta celeridad. Si el ministro toma compromisos en estos temas, vamos a hacerlo con más entusiasmo todavía. Ministro, ¿usted va a pedir la palabra? Perdón, la subsecretaria, disculpe. Que no, lo podemos conversar, eso es un tema más de... No, el último comentario que yo tenía era respecto al tema del régimen ProPyme, que es bueno recordar, y me lo decían también por interno los asesores, que en el fondo hay otras características que también están incluidas en el régimen ProPyme que ayudan a definir, digamos, quién tiene acceso a ese régimen. Por ejemplo, podría haber una pyme cuyo dueño en realidad es una gran empresa y eso, el artículo 14D del régimen ProPyme lo descarta para acceder al régimen ProPyme, ¿sí? Entonces hay indicaciones que están definidas por la ley del régimen ProPyme, ¿es cierto?, por la normativa que entonces impiden que ciertas pymes que en realidad son grandes empresas accedan a estos beneficios específicos, porque recordemos que, de nuevo, actualmente las grandes empresas sí tienen acceso a los convenios, lo que pasa es que no los usan, y de hecho el 50% de los contribuyentes que han accedido a estos convenios que hay actualmente son pequeñas y medianas empresas, ¿sí? Gracias, secretaria. Estamos en un tema de simetría, eso tenemos que verlo y eso es lo que yo quiero plantearle. Bueno,
Vamos a continuar. Entonces, yo lo que sí le voy a pedir a los distintos senadores que, porque vamos a hacer una sesión, a lo menos, vamos a hacerlo rápido, pero a lo menos escuchando invitados, si alguien tiene sugerencias, yo le pedí a la Secretaría, digamos, de que me envíe algunas personas que han venido en otras ocasiones. No necesariamente eso va a ser automático, pero sí invitarle a algunas que manifestaron interés, y también si algún senador tiene alguna sugerencia en esa materia, que la hagan llegar a la Secretaría para poder ordenarnos y buscar una fórmula lo más eficiente para poder escucharlo, porque este es un proyecto, ministro y secretaria, que también es bien importante escuchar a los eventuales beneficiados, porque eso es clave, porque pueden haber cosas, ideas, sugerencias, problemas, que es mucho mejor prevenirlo antes que después. No ha pasado en otras ocasiones. Entonces, particularmente en este tema, me parece muy importante escuchar con las limitaciones, obviamente, que no es indefinido. Así que eso se lo sugiero para que cualquiera lo haga llegar a la Secretaría. Senador Lagos. Sí, no, solamente en torno a eso, presidente. Este es un proyecto, lo que está haciendo es dar más facilidades que las que ya existían. El rediseño avanza, a mi juicio, en la dirección correcta. Algunos está planteado que le gustaría la simetría, ya, pero eso, no digo que sea secundario, pero el punto de vista de los beneficiados de esto, ellos ya participaron en la comisión, en la Cámara de Diputados de manera clara. Entonces, ojalá pudiéramos acotar la lista para darle un despacho rápido a este proyecto. Cuando digo rápido, no digo apresurado, que no hagamos la pega bien, pero la mayoría de las personas que se pueden invitar, que ya estuvieron en la Cámara, van a venir a ratificar lo que ellos piensan, porque el proyecto ya fue mejorado en la Cámara, incluso se dio un medio adicional, se hicieron algunas modificaciones. Entonces, yo si pudiera tal vez concentrarse en aquellas instituciones que quisieran abordar los temas que a usted le preocuparon, algún tema puntual que planteó el senador Núñez, para ver cómo trabajamos esos temas, y no es que no queramos repetirnos, pero no nos va a agregar nada escuchar a alguien que fue satisfecho desde la Cámara de Diputados, porque nosotros no tenemos que estar convencidos de eso. Tenemos que nosotros convencernos de que si esto es o no perfectible en aquellas áreas que uno puede detectar. ¿Me explico? Confío en el buen criterio de la Secretaría y de quien preside para estos efectos. De hecho, usted sabe, don Ricardo, digamos que había otro proyecto que, por la importancia de digamos, le dimos, por así decirlo, una preferencia. Había otros ministros que es bueno decirlo también, porque técnicamente había otros con otras urgencias le pedimos, y se lo pedí personalmente al gobierno y a los ministros, que le quitaran la urgencia o que cambiaran la urgencia para acelerar la discusión de este proyecto. Y por eso estamos hoy día. Técnicamente la tarde tuvimos que cambiarla 2 veces con la secretaria, justamente para que esto fuera posible esta primera sesión, y ahora lo vamos a hacer con la mayor prolijidad y velocidad que sea posible. Bueno, para ver si cumplir el objeto de la sesión, se levanta.